Ninguna empleada duraba un día con la hija de un billonario, hasta que algo inesperado sucedió. Alejandro Ruiz tenía 40 años, pero en los últimos 2 parecía haber envejecido 10 más. No era por el dinero, porque eso nunca le había faltado. Tampoco por trabajo, ya que su empresa seguía creciendo sin que él tuviera que mover demasiado. Era otra cosa, algo que no se podía comprar, ni arreglar con decisiones rápidas. Desde que Valeria murió, su vida se quedó detenida en el mismo punto. La casa donde vivía era enorme, con ventanales altos, pisos impecables y un jardín que cualquier persona habría considerado perfecto. Pero había algo raro en el ambiente. No se escuchaban risas, no había música. Todo parecía ordenado, sí, pero vacío, como si nadie realmente viviera ahí. Alejandro caminaba por los pasillos cada mañana con el mismo gesto serio. Desayunaba solo en una mesa larga donde antes se sentaban 3. A veces miraba el lugar donde Valeria solía sentarse, como si en cualquier momento fuera a aparecer. Pero eso nunca pasaba. Su hija Sofía era ahora lo único que lo mantenía en pie. Tenía 7 años, pero desde la muerte de su mamá, había dejado de comportarse como una niña de su edad. Ya no corría por la casa, no pedía juguetes, no hacía preguntas. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, dibujando o simplemente mirando por la ventana. Ese día, como muchos otros, Alejandro subió las escaleras con un vaso de leche en la mano. Tocó la puerta 2 veces. «Sofía, soy yo». No hubo respuesta. Abrió la puerta con cuidado. La encontró sentada en el piso, con las piernas cruzadas y un cuaderno abierto frente a ella. Estaba dibujando con colores oscuros. Ni siquiera levantó la mirada. «Te traje leche», dijo él, tratando de sonar tranquilo. «No tengo hambre. No es comida. Es solo leche. No quiero». Alejandro dejó el vaso sobre el escritorio. Se quedó ahí unos segundos, sin saber qué más decir. Antes, hablar con su hija era fácil. Ahora cada palabra parecía rebotar contra una pared invisible. «¿Cómo te sientes hoy?» Sofía no respondió. Él suspiró. No quería presionarla. Había aprendido que insistir solo empeoraba las cosas. Se dio la vuelta para salir, pero antes de cerrar la puerta, la miró otra vez. «Si necesitas algo, estoy abajo». La puerta se cerró despacio. Alejandro bajó las escaleras con una sensación pesada en el pecho. No sabía qué más hacer. Había intentado todo. Psicólogos, maestros particulares, actividades, viajes. Nada funcionaba. Sofía no dejaba entrar a nadie. Y no solo era con él. En los últimos meses, había contratado a varias empleadas para ayudar en la casa. Ninguna duraba más de una semana. Algunas se iban llorando. Otras simplemente no regresaban. Sofía encontraba la forma de alejarlas a todas. Una rompió un jarrón muy caro después de que Sofía lo empujara en un momento de enojo. Otra terminó renunciando cuando la niña escondió sus cosas, y luego negó haberlo hecho. Había incluso quien dijo que la niña tenía algo extraño, algo que no sabía explicar. Alejandro no creía eso. Sabía que su hija estaba herida, muy herida, pero también sabía que no podía seguir así. Ese mismo día, recibió una llamada de la escuela. «Señor Ruiz, necesitamos hablar sobre Sofía», dijo la directora con tono firme. «No ha asistido en semanas. Esto no puede continuar». Alejandro cerró los ojos un momento. «Lo sé. Estoy trabajando en eso. Necesitamos una fecha concreta para su regreso. No la tengo todavía». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Entonces tendremos que tomar medidas». Alejandro apretó el teléfono con más fuerza. «Denme un poco más de tiempo». Colgó sin esperar respuesta. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando hacia ningún lado. Sentía que todo se estaba saliendo de control, y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Se acercó a una repisa donde había varias fotos enmarcadas. En una de ellas, Valeria estaba cargando a Sofía cuando era bebé. Ambas sonreían. Él también estaba ahí, abrazándolas. Tomó el marco con cuidado. «No sé qué hacer», dijo en voz baja. Esa frase se había vuelto parte de su rutina, como si hablarle a la foto pudiera darle alguna respuesta, pero el silencio siempre era el mismo. Más tarde, mientras revisaba algunos documentos en su estudio, escuchó un golpe fuerte en el piso de arriba. Se levantó de inmediato y subió rápido. Entró a la habitación de Sofía sin tocar. ¿Qué pasó? El cuaderno estaba en el suelo, los colores regados. Sofía estaba de pie, respirando agitada. «No quiero estar aquí», dijo con voz temblorosa. Alejandro se acercó con cuidado. «¿A qué te refieres?» «A esta casa. A todo». Él se quedó inmóvil. «¿Por qué dices eso?» «Porque todo me recuerda a mamá». La frase cayó como un golpe directo.
Alejandro no supo qué responder. Se acercó un poco más, pero Sofía dio un paso hacia atrás. «No te acerques». Él levantó las manos, como señal de que no iba a forzar nada. «Está bien». Sofía se sentó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. «La extraño». Alejandro sintió que el aire le faltaba por un momento. «Yo también». Pero la niña no lo miró, no buscó consuelo. Solo se quedó ahí, en su propio mundo. Alejandro salió de la habitación lentamente, cerró la puerta y se apoyó en la pared del pasillo. Pasó la mano por su cara, tratando de mantener la calma. En ese instante, entendió algo que no había querido aceptar. No podía ayudarla solo. Necesitaba a alguien más, alguien que realmente pudiera llegar a ella, pero no cualquiera. Alguien que entendiera ese dolor, alguien que no se rindiera. Bajó las escaleras decidido. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que encuentres a alguien nuevo para la casa». «¿Otra vez, señor?» «Sí, pero esta vez tiene que ser diferente». «¿Alguna característica en especial?» Alejandro dudó unos segundos antes de responder. «Que tenga paciencia y que no se vaya a la primera». Colgó. No sabía si esa persona existía, pero tenía que intentarlo, porque si no hacía algo pronto, sentía que iba a perder a su hija también. Y esa era una idea que no estaba dispuesto a aceptar. Desde afuera, cualquiera habría pensado que Sofía solo era una niña consentida que hacía berrinches porque sí. Pero dentro de esa casa, la realidad era otra. No era capricho, era enojo, tristeza y algo más profundo que nadie lograba alcanzar. Esa mañana, el silencio se rompió con el sonido de un plato estrellándose contra el piso de la cocina. Alejandro llegó casi corriendo. Encontró a una de las empleadas, Laura, paralizada junto a la mesa, con los ojos abiertos y la respiración acelerada. En el suelo, los pedazos del plato todavía se movían un poco. Sofía estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados y la mirada fija, como si no le importara nada. «Yo no te pedí desayuno», dijo la niña sin levantar la voz. Laura intentó mantener la calma. «Solo quería ayudarte, Sofía». «No necesito ayuda». Alejandro intervino. «Sofía, eso no está bien». La niña giró hacia él con una expresión que no era común en alguien de su edad. «No me gusta que traigas gente. Ya te dije». Laura recogió su bolsa sin decir nada más. Ni siquiera terminó su turno. Esa misma tarde, se fue. Alejandro ni siquiera intentó convencerla de quedarse. Ya había visto esa escena demasiadas veces. Cada intento fallido era más frustrante que el anterior. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Alejandro se sentó en la sala con la mirada perdida. Sabía que la situación estaba empeorando. Sofía ya no solo ignoraba a las personas, ahora las enfrentaba, las incomodaba, las hacía sentir fuera de lugar hasta que se iban. Subió nuevamente a su habitación. Tocó la puerta, pero esta vez no esperó respuesta. Entró. Sofía estaba en la cama, viendo el techo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Alejandro. Ella no respondió de inmediato. «No me gusta que traigan gente extraña a la casa. No son extraños, están aquí para ayudar». «No necesito ayuda». Alejandro respiró hondo. «Todos necesitamos ayuda a veces. Yo no». El tono seco de la niña lo dejó sin palabras por unos segundos. Antes no era así. Antes Sofía corría a abrazarlo, le contaba todo lo que le pasaba en la escuela, se emocionaba con cosas simples. Ahora cada conversación era como caminar sobre hielo. La escuela volvió a llamar esa misma tarde. Esta vez no fue la directora, fue la psicóloga. «Señor Ruiz, estoy preocupada». Sofía no solo dejó de asistir, también dejó de responder a nuestros intentos de contacto. «Esto no es normal». «Lo sé», respondió Alejandro con cansancio. «Necesitamos que vuelva. No solo por lo académico, también por su desarrollo emocional». Alejandro miró hacia la escalera que llevaba a la habitación de su hija. «No quiere salir. Tendremos que encontrar la forma. Tal vez podríamos visitarla aquí, en su casa». Alejandro dudó. No estaba seguro de que eso fuera a funcionar, pero tampoco tenía mejores opciones. «Está bien. Coordinen una visita». Colgó y se quedó unos segundos en silencio. No tenía expectativas. Sabía cómo reaccionaba Sofía con cualquier persona nueva. 2 días después, la psicóloga llegó. Se llamaba Patricia. Tenía una actitud tranquila y una sonrisa suave. Alejandro la recibió en la sala. «Gracias por venir». «Claro, es importante». «¿Dónde está Sofía?» «En su habitación». Patricia subió con paso tranquilo. Tocó la puerta. «Hola, Sofía. Soy Patricia». No hubo respuesta. Abrió despacio. Sofía estaba sentada en el piso, como siempre. No levantó la mirada. Patricia se acercó lentamente y se sentó a cierta distancia. «No voy a molestarte.
dijo. Solo quiero estar aquí un momento. El silencio llenó la habitación. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Patricia intentó de nuevo. ¿Te gusta dibujar? Sofía cerró el cuaderno de golpe. No. La respuesta fue rápida y cortante. Patricia no insistió. Está bien. Podemos no hablar. A veces eso también ayuda. Sofía se levantó de repente. Sal de mi cuarto. Patricia mantuvo la calma. Solo estoy intentando... Sal. De... mi... cuarto. La voz de la niña subió, firme, sin temblar. Patricia entendió que no había espacio para más. Se levantó despacio. Está bien. Nos vemos otro día. Pero Sofía ya no la estaba escuchando. Cuando Patricia bajó, Alejandro ya sabía lo que había pasado. No funcionó, ¿verdad? No por ahora, respondió ella con sinceridad. Está muy cerrada, pero no es imposible. Solo necesita tiempo. Alejandro asintió, aunque por dentro sentía que el tiempo era justo lo que ya no tenía. Esa noche, mientras intentaba cenar algo, escuchó pasos en la escalera. Sofía bajó. Era raro verla fuera de su habitación a esa hora. Alejandro levantó la mirada. ¿Quieres cenar? Ella negó con la cabeza. Se acercó a la sala y miró una foto en la pared. Era una de Valeria. Se quedó quieta, observándola. Alejandro no dijo nada. Sabía que ese momento no debía interrumpirse. Después de unos segundos, Sofía habló. No me gusta cuando vienen personas nuevas. Lo sé. Siento que quieren reemplazarla. Alejandro se quedó congelado. Nadie puede reemplazar a tu mamá. Nadie. Sofía apretó los labios. Entonces, deja de intentarlo. Alejandro no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Sofía regresó a su habitación sin decir más. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad de la sala, pensando en cada palabra, en cada reacción, en cada intento fallido. No era solo que Sofía rechazara a los demás, era que estaba levantando un muro cada vez más alto, y él estaba quedando del otro lado. Y por primera vez, esa idea le dio miedo de verdad. La mañana en que Mariana llegó a la casa, todo parecía igual que siempre. El mismo silencio en los pasillos, el mismo orden perfecto, la misma sensación de que algo faltaba. Alejandro estaba en su estudio revisando unos papeles, aunque en realidad no estaba concentrado. Solo pasaba hojas sin prestar atención. Tenía la mente en otro lado, pensando si esta nueva persona duraría más que las anteriores. No tenía muchas esperanzas, pero tampoco podía dejar de intentarlo. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Bajó las escaleras sin prisa. Cuando abrió la puerta, la vio por primera vez. Mariana no tenía nada llamativo a simple vista. Vestía sencillo, sin exagerar en nada. Su postura era tranquila pero firme. No parecía nerviosa, pero tampoco confiada de más. Solo estaba ahí, presente. «Buenos días, señor Ruiz», dijo con una voz clara. Alejandro asintió levemente. «Pasa». Mariana entró y miró alrededor sin curiosidad excesiva. No hizo comentarios sobre la casa, ni sobre el tamaño, ni sobre nada. Eso ya la hacía diferente. Muchas personas, al entrar, no podían evitar reaccionar. «Gracias por la oportunidad», dijo ella. «Aún no es seguro», respondió Alejandro con honestidad. «Aquí las cosas no son fáciles. Lo entiendo». Alejandro la observó un momento más. No había en ella esa incomodidad que solía notar en otros. Tampoco esa actitud de querer agradar demasiado. Era como si ya supiera a lo que venía. «Hay algo que debes saber», dijo él. «Mi hija no acepta a nadie. No es personal. Simplemente no deja que nadie se acerque». Mariana bajó ligeramente la mirada, pero no con tristeza, sino como si esa información encajara con algo que ya conocía. «Está bien». Alejandro frunció un poco el ceño. «No va a ser sencillo». «No espero que lo sea». Esa respuesta lo dejó pensando por un segundo. No era la típica reacción. Nadie había respondido así antes. Subió la mirada hacia las escaleras. «Sofía está arriba. Puedes intentar conocerla. Pero si decide que no quiere hablar, no la presiones». Mariana asintió. «De acuerdo». Subió las escaleras con paso tranquilo. No apresurado, no dudoso, simple. Alejandro se quedó abajo, observando. Algo en la forma en que se movía le generaba curiosidad. Mariana llegó frente a la puerta de Sofía. No tocó de inmediato. Se quedó unos segundos ahí, como si quisiera entender el ambiente antes de entrar. Luego, dio 2 toques suaves. No hubo respuesta. Giró la manija y abrió la puerta lentamente. Sofía estaba en el piso, como casi siempre con su cuaderno. Dibujaba en silencio. Mariana no dijo nada al principio. Solo se quedó de pie, observando sin invadir. Después de unos segundos habló. «Hola, Sofía». La niña no respondió.
Mariana avanzó un poco y se sentó en el suelo, a una distancia prudente. No intentó acercarse demasiado. «No tienes que hablar si no quieres», agregó. Sofía siguió dibujando, ignorándola por completo. Mariana miró el cuaderno, pero sin inclinarse ni invadir su espacio. «¿Te gusta usar colores oscuros?», dijo con tono tranquilo. Sofía cerró el cuaderno de golpe. «No». La respuesta fue seca, como un reflejo automático. Mariana no cambió su expresión. «Está bien». El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era un silencio incómodo. Era diferente. No había presión en el ambiente. Pasaron varios minutos así. Sofía empezó a moverse, incómoda. No porque Mariana hiciera algo, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien no reaccionara como los demás. No había insistencia, no había preguntas constantes, no había intentos de hacerla hablar. Eso la desconcertaba. «¿Por qué no te vas?», dijo de pronto. Mariana la miró con calma. «Porque acabo de llegar». Sofía frunció el ceño. «Todos se van». Mariana bajó un poco la mirada. Sí, la respuesta no tenía explicación, pero tampoco negación. Solo era un hecho. Sofía no supo qué decir a eso. Mariana se levantó después de unos segundos. «Voy a estar abajo, por si necesitas algo». Sofía no respondió. Mariana salió de la habitación sin cerrar la puerta del todo. Cuando bajó, Alejandro la esperaba en la sala. «¿Y bien?». Mariana se sentó frente a él. «No me habló mucho. Eso es más de lo que logra con la mayoría», respondió él. Mariana lo miró. «¿No está enojada?». Alejandro frunció el ceño. «¿Entonces?». «Está triste, pero no quiere que nadie lo vea». Alejandro se quedó en silencio. Esa forma de decirlo era distinta, más directa, más clara. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Mariana dudó un segundo antes de responder. «Porque yo también estuve así». Alejandro la observó con más atención. No preguntó más, pero esa frase quedó flotando en el ambiente. El resto del día pasó sin grandes cambios. Mariana se movía por la casa con naturalidad, sin hacer ruido, sin intervenir donde no era necesario. No intentaba impresionar, ni hacer más de lo que le pedían. En la tarde, mientras acomodaba algunas cosas en la cocina, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Sofía. No dijo nada, solo se quedó parada, observándola. Mariana tampoco habló de inmediato. Continuó con lo que estaba haciendo, como si la presencia de la niña fuera algo normal. Después de unos segundos, Sofía habló. «No me gusta que toquen mis cosas». Mariana asintió. «No voy a tocar nada tuyo». Sofía la miró fijamente, como intentando descubrir si decía la verdad. «Todos dicen eso». Mariana dejó lo que estaba haciendo y la miró. «Yo no soy todos». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Sofía no respondió. Tampoco se fue de inmediato. Se quedó unos segundos más, y luego se dio la vuelta. Subió las escaleras sin decir nada. Mariana no sonrió, no reaccionó de forma visible, pero entendió que ese pequeño momento era importante, muy importante. Desde la sala, Alejandro había visto todo. No intervino, solo observó. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió frustración. Sintió algo distinto. No era esperanza completa, pero era el inicio de algo. Desde el segundo día, Sofía dejó claro que Mariana no iba a tener un trato especial solo por haber durado más que las otras. Si algo, parecía más decidida a que también se fuera. No iba a permitir que alguien se quedara lo suficiente como para ocupar un espacio que, para ella, ya tenía dueña. Aquella mañana empezó temprano. Mariana estaba en la cocina preparando el desayuno, moviéndose con calma, sin hacer ruido innecesario. No trataba de impresionar, solo hacía lo que le correspondía. Alejandro aún no bajaba. La casa estaba en silencio, como casi siempre. De pronto, escuchó pasos en las escaleras. No volteó de inmediato. Sabía quién era. Sofía apareció en la entrada de la cocina, con el cabello un poco despeinado y los ojos todavía cargados de sueño. Se quedó ahí, observando. Mariana siguió en lo suyo. Sobre la mesa había un plato con fruta cortada y un vaso de leche. Nada elaborado, nada exagerado. Sofía avanzó lentamente. Miró el plato, luego a Mariana. «Yo no pedí eso», dijo con tono frío. Mariana tomó un cuchillo y siguió cortando otra pieza de fruta. «Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque es hora de desayunar». Sofía empujó el plato con la mano. «No quiero». El plato no cayó, pero se deslizó lo suficiente como para dejar claro el rechazo. Mariana no reaccionó de inmediato. Terminó de cortar lo que tenía en la mano y dejó el cuchillo sobre la mesa. «Está bien, puedes no comer». Sofía frunció el ceño. Esperaba otra reacción. Tal vez un regaño, tal vez una insistencia, algo, pero no eso.
No me vas a obligar, agregó, como si quisiera provocar algo más. No. La respuesta fue simple. Sofía cruzó los brazos. Entonces no sirves para nada. Mariana levantó la mirada y la observó por un momento. No respondió. Esa falta de reacción empezó a incomodar a Sofía. Era como lanzar algo y que no regresara, como hablar con una pared que no se rompía. Sin decir más, la niña tomó el vaso de leche y lo dejó caer al suelo. El líquido se esparció rápido por el piso. El sonido fue suficiente para romper el silencio de toda la casa. Alejandro apareció en la puerta casi de inmediato. ¿Qué pasó? Sofía no respondió. Mariana ya estaba limpiando el piso con tranquilidad, sin prisa. Se le cayó, dijo sin mirar a Alejandro. Él entendió que no era verdad, pero tampoco dijo nada. Miró a su hija. Sofía lo sostuvo la mirada unos segundos y luego salió de la cocina sin decir una palabra. Alejandro suspiró. Lo siento, dijo en voz baja. Mariana negó con la cabeza. Está bien. Alejandro se quedó unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Se fue también. La mañana continuó. Mariana siguió con sus tareas como si nada hubiera pasado, pero arriba, Sofía no estaba tranquila. Caminaba de un lado a otro en su habitación. Algo no le gustaba. No era solo que Mariana no se hubiera ido, era que no había reaccionado como esperaba. Eso la hacía sentir fuera de control, y eso no le gustaba nada. Más tarde, bajó de nuevo. Esta vez fue directo a la sala, donde Mariana estaba acomodando unos libros. ¿Quién te dijo que tocaras eso?, preguntó Sofía. Nadie, respondió Mariana sin alterarse. Estoy ordenando. No me gusta. Mariana dejó un libro en su lugar y la miró. Entonces puedo dejar de hacerlo. Sofía se quedó callada un momento. Otra vez esa respuesta. Sin pelea, sin resistencia, sin juego. Eso no le servía. Tomó uno de los libros y lo lanzó al piso. Entonces mejor desordénalo. Mariana no levantó la voz. Se agachó, recogió el libro y lo volvió a colocar. No. Sofía apretó los puños. ¿Por qué no te enojas? Mariana la miró directo. Porque no estoy enojada. Sofía dio un paso hacia ella. Todos se enojan. Yo no. La tensión se podía sentir en el aire. Sofía no sabía cómo manejar eso. No había forma de ganar. No había reacción que alimentar. No había emoción que usar. Entonces cambió de estrategia. Se acercó más. Te voy a hacer que te vayas. Mariana no respondió. Solo la observó, como si ya supiera eso desde antes. Sofía sostuvo la mirada unos segundos, esperando ver miedo, molestia, algo, pero no había nada de eso, solo calma, y eso, por alguna razón, la descolocó más que cualquier grito. Sin decir nada más, dio media vuelta y subió corriendo a su habitación. Cerró la puerta con fuerza. Mariana se quedó en la sala, en silencio. No sonrió, no suspiró, solo continuó con lo que estaba haciendo, como si cada reacción de Sofía ya estuviera dentro de algo que ella entendía. Esa tarde, Alejandro la llamó a su estudio. ¿Cómo va todo?, preguntó. Mariana se sentó frente a él. Bien. Alejandro levantó una ceja. ¿Bien? No se ha ido. Eso ya es algo. Mariana no discutió. No parecía interesada en convencerlo de nada. Solo respondía con lo justo. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. ¿No te afecta? Mariana negó con la cabeza. No. Él la observó con atención. Nadie había durado tanto sin quebrarse un poco. Ni siquiera 2 días. ¿Por qué?, preguntó. Mariana dudó unos segundos. Porque entiendo lo que está haciendo. Alejandro frunció el ceño. ¿Y qué está haciendo? Mariana lo miró directo. Está probando si también me voy. El silencio llenó la habitación. Alejandro no respondió, porque en el fondo sabía que tenía razón, y por primera vez, en lugar de frustración, sintió curiosidad. Esa noche la casa estaba en silencio, como siempre, pero había algo distinto en el ambiente, algo difícil de explicar, como si el aire ya no pesara tanto como antes. Alejandro estaba en su estudio revisando correos sin prestar mucha atención, mientras arriba, en su habitación, Sofía estaba acostada boca arriba viendo el techo. No tenía sueño, pero tampoco quería hacer nada. Era ese mismo vacío de siempre, ese que no se iba sin importar cuántas horas pasaran. Afuera, la luz del pasillo se encendió suavemente. Pasos tranquilos se acercaron a su puerta. Sofía no se movió, pero estaba atenta. La puerta no se abrió de golpe, solo un pequeño movimiento, suficiente para que la luz entrara un poco más. Mariana apareció sin hacer ruido. No dijo nada al principio. Solo se quedó en la entrada, como si esperara permiso sin pedirlo. Sofía giró la cabeza hacia ella con molestia. ¿Qué quieres?, preguntó sin levantarse. Mariana habló con voz tranquila.
Nada en especial. Solo iba a apagar las luces del pasillo. Sofía volvió a mirar el techo. Entonces hazlo y vete. Mariana asintió levemente, pero antes de irse, dio un paso dentro de la habitación. Traigo un libro, dijo, mostrando un cuaderno viejo, no muy llamativo. Sofía ni siquiera se incorporó. No me interesa. Mariana no insistió. Se sentó en el piso, cerca de la puerta, sin acercarse a la cama. Está bien, dijo. Lo voy a leer aquí. Sofía frunció el ceño. ¿Para qué? Porque me gusta leer en voz alta. A veces ayuda a ordenar la cabeza. Sofía rodó los ojos. Nadie te pidió eso. Lo sé. Y sin decir nada más, Mariana empezó a leer. No era una historia complicada. Era algo sencillo, sobre una niña que no quería salir de su casa, porque sentía que afuera todo había cambiado demasiado. Mariana leía sin exagerar, sin hacer voces raras, sin intentar entretener. Solo leía. Su tono era parejo, tranquilo, como si no esperara nada a cambio. Al principio Sofía la ignoró. Se acomodó de lado, dándole la espalda, pero la voz seguía ahí, constante, sin subir, sin bajar, sin presionar. Pasaron varios minutos. La historia avanzaba poco a poco. Sofía no se dio cuenta en qué momento dejó de intentar ignorarla. Solo estaba escuchando, sin querer, sin admitirlo. Mariana no volteaba a verla, no buscaba su reacción. Solo seguía leyendo, como si estuviera sola. Eso hacía que todo se sintiera diferente. No había presión, no había expectativa. Cuando terminó el capítulo, cerró el cuaderno con cuidado. Y ya, dijo en voz baja. Se levantó despacio. Buenas noches, Sofía. No hubo respuesta. Mariana salió y apagó la luz del pasillo. La puerta quedó entreabierta. Sofía se quedó mirando la oscuridad por unos segundos. Algo no le cuadraba. No entendía por qué no se había molestado. No entendía por qué no la había corrido como a las demás. No entendía por qué esa voz no le había dado ganas de gritar. Se acomodó en la cama, cerró los ojos, pero no para dormir, solo para escuchar el silencio otra vez. A la noche siguiente pasó lo mismo. Mariana apareció a la misma hora. Esta vez ni siquiera habló al entrar. Solo se sentó en el mismo lugar y abrió el cuaderno. Sofía no dijo nada. No la miró, pero tampoco la detuvo. Mariana comenzó a leer otro fragmento. La historia continuaba. La niña del cuento seguía sin querer salir de su casa, pero ahora empezaba a observar cosas pequeñas que antes no veía. Detalles simples. Mariana leía sin cambiar el tono, sin buscar emoción exagerada, solo claridad. Sofía estaba de espaldas otra vez, pero esta vez no se movió, no protestó, no hizo ruido. Cuando Mariana terminó, volvió a levantarse. Buenas noches. Esta vez, justo cuando iba a salir, Sofía habló. ¿Por qué lees eso? Mariana se detuvo. Porque es una historia. Sofía giró la cabeza un poco. Es aburrida. Mariana no sonrió. Tal vez, pero a veces las historias aburridas dicen cosas importantes. Sofía no respondió. Mariana salió, pero esta vez dejó la puerta un poco más abierta. Al tercer día, algo cambió. Sofía estaba sentada en la cama cuando Mariana entró. No la miró directamente, pero no estaba acostada como antes. Mariana notó eso, pero no dijo nada. Se sentó en el mismo lugar. Abrió el cuaderno. Antes de empezar, Sofía habló. ¿La niña del cuento tiene mamá? Mariana bajó la mirada al libro. No. Sofía se quedó en silencio. ¿Y por qué no sale? Porque siente que si sale, todo va a cambiar más de lo que ya cambió. Sofía apretó un poco las manos sobre las sábanas. Eso es tonto. Mariana levantó la mirada hacia ella. Tal vez, pero a veces uno se queda quieto porque moverse da miedo. Sofía no respondió, pero no apartó la mirada esta vez. Mariana empezó a leer, y por primera vez, Sofía se acomodó para escuchar mejor. No dijo que le gustaba, no lo iba a decir, pero ya no quería que se detuviera. Cuando Mariana terminó, no se levantó de inmediato. Se quedó sentada unos segundos más. Sofía tampoco dijo nada, solo estaba ahí, presente. Después de unos momentos, Mariana habló. Mañana sigo. Sofía dudó un segundo. Luego habló, casi en voz baja. Está bien. Mariana asintió y salió de la habitación. Cerró la puerta con cuidado. Esa noche, Alejandro la encontró en la cocina. ¿Todo bien?, preguntó. Mariana sirvió un vaso de agua. Sí. Alejandro la observó. ¿Pasó algo diferente? Mariana lo miró. Me dejó terminar la historia. Alejandro no dijo nada por unos segundos, pero entendió. Y esa pequeña frase valía más que cualquier avance grande, porque no era solo que Sofía escuchara, era que, poco a poco, estaba dejando de cerrar la puerta, aunque fuera solo un poco, aunque fuera sin darse cuenta. Y eso ya era un inicio. Los días empezaron a acomodarse de una forma que Alejandro no recordaba. No era que todo estuviera bien,
ni mucho menos, pero ya no era ese caos silencioso donde nada avanzaba. Había pequeños cambios, detalles que antes no existían, y aunque nadie los decía en voz alta, se notaban. Esa tarde, Alejandro estaba en la cocina revisando su teléfono cuando vio a Mariana en el jardín, sentada en una de las bancas. No estaba haciendo nada en particular, solo mirando hacia el frente. Tenía una taza en la mano, pero ya no salía vapor. Llevaba rato ahí. Alejandro dudó un momento, pero decidió salir. Caminó despacio hasta donde estaba ella. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Mariana asintió sin problema. Claro. Alejandro se sentó a su lado, dejando un poco de espacio entre los dos. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. No era incómodo, pero tampoco natural. Era ese tipo de silencio donde alguien sabe que hay algo que decir, pero no encuentra la forma de empezar. «Fuiste honesta conmigo el otro día», dijo Alejandro al fin, «cuando hablaste de Sofía». Mariana no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la taza. «Solo dije lo que vi». Alejandro apoyó los codos en sus piernas. «Dijiste que entendías lo que estaba haciendo». Mariana respiró hondo. «Sí». Alejandro giró un poco el cuerpo hacia ella. «¿Por qué?». Mariana se quedó en silencio unos segundos. No parecía estar buscando una respuesta rápida. Más bien estaba decidiendo si decirla o no. «Porque yo también alejé a todos», dijo al final. Alejandro no interrumpió. Esperó. Mariana dejó la taza sobre la banca. «Hace 3 años yo tenía una vida normal. Esposo, hija, casa, todo. No era perfecta, pero era mía». Alejandro mantuvo la mirada fija en ella. «¿Qué pasó?». Mariana tragó saliva, pero su voz no tembló. «Un accidente. Fue en carretera. Un camión perdió el control. No hubo tiempo para nada». Alejandro sintió un nudo en el pecho. No dijo nada. Mariana continuó. «Yo no iba con ellos. Me había quedado en casa porque no me sentía bien. Iban solos». Esa frase quedó en el aire, como si pesara más que todo lo demás. Alejandro bajó la mirada. «Lo siento». Mariana negó suavemente. «No hace falta». El silencio volvió, pero ahora era distinto, más denso, más real. Después de eso, siguió Mariana, todo cambió. La gente venía, hablaba, intentaba ayudar, pero yo no quería ver a nadie, no quería escuchar nada. Todo me molestaba, todo me sobraba. Alejandro levantó la mirada. «¿Te encerraste?». Mariana asintió. «Dejé de trabajar, dejé de salir. Si alguien insistía, encontraba la forma de alejarlo, igual que Sofía». Alejandro se quedó quieto. «Por eso lo reconocí», agregó ella. «Esa forma de mirar, ese rechazo, no es enojo, es defensa». Alejandro pasó una mano por su rostro. «¿Y cómo saliste de eso?». Mariana tardó en responder. «No fue de un día para otro, ni porque alguien me obligara. Fue poco a poco, con alguien que no se fue». Alejandro la miró con atención. «¿Alguien como tú ahora?». Mariana no sonrió, pero su expresión se suavizó un poco. «Tal vez». Alejandro se quedó pensando. «Nunca me dijo nada de esto en la entrevista». Mariana tomó la taza otra vez. No era necesario. Alejandro soltó una pequeña risa sin humor. «Supongo que no». Hubo una pausa. El viento movía ligeramente las hojas de los árboles. Todo se sentía tranquilo, pero cargado al mismo tiempo. «¿Todavía duele?», preguntó Alejandro. Mariana no dudó. «Sí, todos los días». Alejandro apretó los labios. «Yo pensé que con el tiempo». Mariana negó con la cabeza. «El tiempo no quita, solo enseña a vivir con eso». Alejandro se quedó en silencio. Esa frase le pegó más de lo que esperaba, porque él llevaba 2 años esperando que el tiempo hiciera algo, y no lo había hecho. Solo había aprendido a soportar, no a sanar. Desde la ventana del segundo piso, Sofía los observaba. No era evidente. Estaba medio escondida detrás de la cortina. No escuchaba lo que decían, pero veía la escena. Su papá sentado con Mariana, hablando, tranquilos. Eso no era común. Sofía frunció el ceño. No entendía por qué Mariana no se había ido todavía. No entendía por qué su papá hablaba con ella como si la conociera desde antes. Algo no le gustaba, pero tampoco sabía exactamente qué. Abajo, Alejandro volvió a hablar. «Gracias por quedarte». Mariana lo miró. No respondió de inmediato. Luego dijo algo simple. «No me voy a ir». Alejandro asintió, como si necesitara escuchar eso, no como promesa, sino como decisión. En ese momento, Sofía se movió detrás de la cortina y sin querer hizo un pequeño ruido. Alejandro levantó la mirada hacia la ventana. «¿Está ahí?», preguntó. Mariana también miró, pero no hizo ningún gesto. «Sí». Alejandro suspiró. Mariana se levantó de la banca. «Voy a entrar». Alejandro la siguió con la mirada. No dijo nada más. Mariana caminó hacia la casa con el mismo paso tranquilo de siempre. Subió las escaleras sin prisa. Cuando llegó al pasillo,
La puerta de Sofía ya estaba cerrada. No tocó. No dijo nada. Solo pasó de largo, como si no necesitara confirmar nada. Dentro de la habitación, Sofía estaba sentada en el piso, con el cuaderno abierto, pero sin dibujar. Su mente estaba en otra parte. No sabía por qué, pero algo de lo que acababa de ver le daba vueltas en la cabeza. No era enojo, no exactamente. Era otra cosa, algo nuevo, algo que no sabía cómo manejar. Esa noche, cuando Mariana entró con el cuaderno para leer, Sofía no dijo nada. Solo la observó por unos segundos antes de acostarse. Mariana se sentó en el mismo lugar de siempre. Abrió el cuaderno. Antes de empezar, Sofía habló. ¿La niña del cuento también perdió a alguien? Mariana levantó la mirada. Sí. Sofía bajó la vista. Mariana empezó a leer, pero esta vez la historia ya no era solo una historia, porque sin decirlo directamente, algo en esa habitación estaba empezando a conectarse. Algo que no se veía, pero que ya estaba ahí. Esa noche empezó como cualquier otra, con el mismo silencio que ya era costumbre en la casa, pero con algo distinto que todavía no tenía forma clara. Alejandro estaba en su habitación, revisando unos mensajes que ni siquiera le importaban, solo para distraerse un poco antes de intentar dormir. Afuera, el viento se escuchaba más fuerte de lo normal, moviendo las ramas de los árboles del jardín. No era una tormenta, pero sí una noche inquieta. En la habitación de Sofía, la luz estaba apagada, pero ella no dormía. Estaba acostada de lado, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta entreabierta. No sabía exactamente qué la tenía incómoda, pero sentía el cuerpo tenso, como si algo fuera a pasar. Desde que Mariana había empezado a leerle en las noches, ese momento se había vuelto parte de su rutina, aunque nunca lo admitiera. No lo pedía, no lo agradecía, pero lo esperaba. Y cuando Mariana no aparecía de inmediato, algo dentro de ella se alteraba un poco. Afuera, un golpe seco se escuchó en el jardín, probablemente una rama cayendo, pero para Sofía fue suficiente. Se incorporó rápido en la cama, con la respiración un poco acelerada. Miró hacia la puerta. Nadie. El pasillo estaba oscuro. Otro ruido. Más cerca esta vez. Sofía apretó las sábanas con fuerza. No iba a llamar a su papá. No quería hacerlo. No quería sentirse débil, pero tampoco quería quedarse sola. Se levantó de la cama despacio, caminó hacia la puerta y la abrió un poco más. El pasillo seguía vacío. El silencio ahora se sentía más pesado. Dudó unos segundos. Luego salió. Caminó descalza, con pasos pequeños, como si no quisiera hacer ruido. Bajó las escaleras lentamente. La casa estaba en penumbra. Desde la sala se alcanzaba a ver una luz encendida en la cocina. Sofía dudó. Podía regresar a su cuarto. Podía fingir que nada pasaba, pero el siguiente golpe afuera la hizo decidir. Caminó hacia la cocina. Mariana estaba ahí, de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Tenía un vaso de agua en la mano. No parecía asustada, solo atenta. Sofía se detuvo en la entrada. Mariana volteó al notar su presencia. No dijo nada al principio, solo la miró. ¿No puedes dormir?, preguntó con calma. Sofía negó con la cabeza, pero no avanzó. Otro ruido se escuchó afuera. Sofía dio un paso adelante sin darse cuenta. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El viento, respondió Mariana. Está moviendo las ramas. Sofía no parecía convencida. Se acercó un poco más. Mariana dejó el vaso sobre la mesa. Ven. Sofía dudó. No le gustaba que le dijeran qué hacer, pero tampoco quería quedarse donde estaba. Dio otro paso. Mariana no se movió hacia ella. Solo se quedó en su lugar. Eso hizo que todo se sintiera menos invasivo. Sofía llegó hasta la mesa y miró hacia la ventana, pero no se acercó demasiado. Mariana habló otra vez. ¿Quieres que revisemos? Sofía negó rápido. No. Mariana asintió. Está bien. El silencio se quedó entre ellas por unos segundos. Sofía miraba la ventana, pero de reojo observaba a Mariana. Había algo en su forma de estar ahí que no la hacía sentir incómoda. No la presionaba, no la miraba como esperando algo. Solo estaba. Otro golpe, más fuerte. Sofía reaccionó sin pensar. Dio un pequeño salto hacia atrás y, por un instante, su mano buscó algo. Sin darse cuenta, tomó la mano de Mariana. Fue rápido, automático, como un reflejo. En cuanto se dio cuenta, quiso soltarla, pero no lo hizo de inmediato. Mariana no reaccionó con sorpresa. No apretó, no se movió. Solo dejó su mano ahí, firme, tranquila. Todo está bien, dijo en voz baja. Sofía no respondió. Su respiración seguía un poco agitada, pero no soltó la mano. Pasaron unos segundos así. El ruido afuera disminuyó.
El viento bajó un poco. Poco a poco, la tensión en el cuerpo de Sofía empezó a aflojarse. Mariana no decía nada más. No hacía falta. Después de un momento, Sofía soltó la mano, pero no se alejó. Solo bajó la mirada, como si no quisiera que ese gesto fuera notado. Mariana actuó como si nada hubiera pasado. ¿Quieres que te lea un poco antes de dormir?, preguntó. Sofía dudó. Luego asintió muy levemente. Subieron juntas las escaleras. Esta vez, Sofía no caminó adelante ni atrás. Caminó al mismo ritmo. Cuando llegaron a la habitación, Sofía se metió en la cama sin decir nada. Mariana se sentó en el mismo lugar de siempre, en el piso, cerca de la puerta. Abrió el cuaderno. La historia continuaba. La niña del cuento escuchaba ruidos en la noche y no entendía de dónde venían. Pensaba que algo malo podía pasar, pero no sabía qué. Mariana leía con el mismo tono de siempre, sin cambiarlo, sin hacerlo dramático, solo claro. Sofía escuchaba en silencio, pero esta vez no estaba tensa, no estaba a la defensiva, estaba tranquila. Cuando Mariana terminó, cerró el cuaderno despacio. «Buenas noches, Sofía». Sofía no respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el techo. Luego habló, muy bajito. «No me gustan los ruidos en la noche». Mariana asintió. «A mí tampoco». Sofía giró la cabeza hacia ella. «¿De verdad?» «Sí. Hay noches en las que todo suena más fuerte de lo que es». Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró los ojos. Mariana se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró a Sofía. Ya estaba más tranquila. Salió sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado. En el pasillo, se detuvo un momento. No sonrió. No hizo ningún gesto especial. Pero sabía lo que había pasado. No era algo grande a simple vista. No era un cambio evidente. Pero era importante. Muy importante. Porque por primera vez, Sofía no solo la había dejado quedarse. Había buscado algo en ella, aunque fuera por un segundo, aunque fuera sin querer. Y eso no se podía forzar. Solo pasaba. A la mañana siguiente, algo en la casa se sentía distinto, aunque nadie lo dijera en voz alta. No era un cambio grande, no era algo que se pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí. Alejandro lo notó desde temprano, mientras bajaba las escaleras con el café en la mano. Normalmente, ese trayecto era silencioso, sin señales de Sofía hasta mucho más tarde, si es que salía de su cuarto. Pero ese día, escuchó un pequeño ruido en la cocina. No era fuerte, apenas un movimiento, pero suficiente para llamar su atención. Se detuvo a mitad de la escalera, como si no quisiera arruinar lo que fuera que estaba pasando. Desde ahí alcanzó a ver a Sofía, sentada en una de las sillas, con los pies colgando sin tocar el piso. No estaba haciendo nada especial, solo estaba ahí. Mariana estaba de pie frente a la barra, sirviendo un poco de jugo en un vaso. No hablaban, no había conversación, pero tampoco había tensión. Alejandro bajó el resto de las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando entró a la cocina, Sofía levantó la mirada por un segundo. No dijo nada, no se fue. Eso ya era diferente. «Buenos días», dijo Alejandro con voz suave. Sofía no respondió, pero tampoco lo ignoró por completo. Solo volvió a mirar la mesa. Mariana dejó el vaso frente a ella. «No tienes que tomarlo si no quieres», dijo tranquila. Sofía no reaccionó de inmediato. Miró el vaso. Luego desvió la mirada. Pasaron unos segundos. Finalmente, lo tomó y dio un pequeño sorbo. Alejandro sintió algo en el pecho. No era emoción exagerada. Era más bien un alivio contenido. Como si algo que llevaba mucho tiempo detenido, por fin se hubiera movido un poco. Esa mañana no hubo discusiones. No hubo platos rotos. No hubo rechazo directo. No fue perfecta, pero fue distinta. Y eso bastaba. Más tarde, mientras Alejandro estaba en su estudio, Mariana tocó la puerta. «¿Puedo pasar?» Él levantó la mirada. «Claro». Mariana entró con la misma calma de siempre. «Sofía está despierta desde temprano», dijo. Alejandro asintió. «Ya la vi». Mariana se quedó de pie unos segundos. «Creo que hoy podría salir». Alejandro frunció el ceño. «¿Salir?» «Sí, no lejos. Solo salir un poco». Alejandro dudó. Sabía que ese tema era complicado. Cada vez que había intentado sacar a Sofía de la casa, terminaba mal. Llanto, enojo, rechazo. No quería arriesgarse a retroceder. «No sé si es buena idea», dijo. Mariana no insistió de inmediato. Solo habló con calma. «No voy a obligarla. Solo voy a preguntarle. Si dice que no, no pasa nada». Alejandro la observó. «¿Y si dice que sí?» Mariana lo miró directo. «Entonces es porque está lista para intentarlo». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Está bien». Mariana salió del estudio sin decir más.
Subió las escaleras y se detuvo frente a la habitación de Sofía. Tocó suavemente. ¿Puedo pasar? Sofía no respondió, pero tampoco dijo que no. Mariana abrió la puerta. Sofía estaba sentada en el piso, con el cuaderno abierto. Esta vez, los colores no eran tan oscuros. Había algunos tonos distintos. No eran brillantes, pero tampoco eran los mismos de siempre. Mariana se sentó cerca, sin invadir. «Hoy hace buen día», dijo. Sofía no respondió. «Hay un parque a unas calles». Sofía levantó la mirada apenas un segundo. Mariana continuó. «No tenemos que hacer nada especial, solo caminar». Sofía volvió a bajar la mirada. «No quiero ir». Mariana asintió. «Está bien. No pasa nada». El silencio se quedó unos segundos. Mariana no cambió de tema. No insistió. No agregó más palabras. Solo dejó la idea ahí. Después de un momento, Sofía habló. «¿Va a haber mucha gente?» Mariana negó con la cabeza. «No a esta hora». Sofía dudó. Sus dedos se movían sobre el cuaderno sin dibujar. «No quiero que me vean». Mariana la miró con calma. «No tienes que hablar con nadie. Solo estar ahí». Sofía levantó la mirada otra vez. Esta vez se quedó unos segundos más. «¿Y si no me gusta? Nos regresamos. Así de simple». Sofía apretó un poco los labios. No parecía convencida, pero tampoco cerrada como antes. Pasaron varios segundos sin que dijera nada. Mariana no habló, solo esperó. Finalmente, Sofía cerró el cuaderno, pero no dijo sí, solo se levantó. Mariana entendió. No hizo comentarios. Bajaron juntas las escaleras. Alejandro estaba en la sala cuando las vio. Se levantó de inmediato, sorprendido. «¿Van a salir?», preguntó. Mariana asintió. «Solo un rato». Alejandro miró a Sofía, como esperando que en cualquier momento cambiara de opinión, pero no lo hizo. Solo evitó su mirada. «Está bien», dijo él, tratando de mantener la calma. «Tengan cuidado». Salieron de la casa. El aire de afuera era fresco. Sofía se quedó quieta unos segundos en la entrada, como si ese simple paso fuera más grande de lo que parecía. Mariana no la apuró, solo se quedó a su lado. «Cuando estés lista», dijo. Sofía dio un paso, luego otro. Caminaron en silencio por la calle. No había mucha gente, tal como Mariana había dicho. El parque estaba casi vacío. Un par de personas caminando, nada más. Sofía miraba todo con atención, como si no hubiera salido en mucho tiempo. Mariana no hablaba, solo caminaba a su ritmo. Llegaron a una banca. Sofía se sentó. Mariana hizo lo mismo. Pasaron varios minutos sin decir nada. El sonido de los árboles, el aire, los pasos lejanos, todo era diferente a la casa. No mejor ni peor, solo diferente. Sofía respiró hondo. Mariana la miró de reojo. No parecía incómoda, no parecía enojada, solo presente. Después de un rato Sofía habló. «No está tan mal». Mariana asintió. «No». Sofía miró hacia el frente. «No quiero quedarme mucho tiempo». «Está bien, nos vamos cuando tú quieras». Sofía no respondió, pero no se levantó. Se quedó ahí unos minutos más. Y eso ya era mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Cuando regresaron a la casa, Alejandro estaba esperando en la puerta. No dijo nada al verlas, solo las observó. Sofía entró sin mirarlo y subió directo a su habitación. Mariana se quedó en la entrada unos segundos. «¿Y?», preguntó Alejandro en voz baja. Mariana se quitó el suéter. Salió. Alejandro bajó la mirada y volvió. Mariana asintió. Eso es lo importante. Alejandro no dijo nada más, pero por dentro algo se acomodó, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que su hija no estaba completamente atrapada. Solo necesitaba el camino correcto para salir. El cambio en la casa no pasó desapercibido para todos. Alejandro lo sentía, Mariana lo veía, Sofía lo vivía a su manera. Pero afuera, en el mundo de negocios de Alejandro, alguien más empezó a notar que algo no encajaba como antes. Esa mañana, Alejandro llegó a su oficina después de varios días trabajando desde casa. El edificio seguía siendo el mismo, elegante, lleno de movimiento, gente entrando y saliendo con prisa. Todo seguía funcionando, pero él no. Caminaba por los pasillos con la misma seguridad de siempre, pero por dentro estaba en otro lugar. Su asistente le habló apenas lo vio. «Señor Ruiz, el señor Ricardo ya está en la sala de juntas». Alejandro asintió. «Claro, dile que voy en camino». Ricardo Salgado no era solo su socio, era alguien que llevaba años a su lado, alguien que conocía cada movimiento de la empresa, cada decisión importante, pero también era alguien directo, sin filtros, poco paciente con lo que consideraba debilidad. Cuando Alejandro entró a la sala, Ricardo ya estaba sentado, revisando unos documentos.
No levantó la mirada de inmediato. «Llegas tarde», dijo sin saludar. Alejandro cerró la puerta detrás de él. «Tuve cosas que atender». Ricardo dejó los papeles sobre la mesa y por fin lo miró. «Eso es justamente lo que quiero hablar contigo». Alejandro tomó asiento frente a él. «¿Qué pasa?» Ricardo cruzó los brazos. «Lo que pasa es que llevas semanas desconectado». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «La empresa sigue funcionando. No es suficiente», respondió Ricardo. «No para el nivel en el que estamos». Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. «No estoy descuidando nada importante». Ricardo soltó una pequeña risa sin humor. «Ah, ¿no? Porque desde afuera se ve otra cosa». Alejandro lo miró fijo. «¿A qué te refieres?» Ricardo se inclinó un poco hacia adelante. «A que estás tomando decisiones más lentas. A que estás dejando pasar oportunidades. A que estás más enfocado en tu casa que en esto». Alejandro mantuvo la calma. «Mi casa también es importante». Ricardo no dudó en responder. «Siempre lo ha sido, pero nunca había afectado así tu trabajo». El silencio se volvió pesado. Alejandro no quería entrar en ese juego, pero tampoco iba a ignorarlo. «Estoy manejando las cosas». Ricardo lo observó unos segundos. Luego cambió el tono. «¿Tiene algo que ver con la nueva empleada?» Alejandro se quedó quieto. No esperaba esa pregunta tan directa. «No». Ricardo levantó una ceja. «¿Seguro?» Alejandro se recargó en la silla. «No sé por qué te interesa eso». Ricardo se levantó y caminó alrededor de la mesa. «Porque cuando algo cambia en tu vida personal, también cambia aquí. Y yo no puedo ignorarlo». Alejandro lo siguió con la mirada. «Es solo alguien que está ayudando en la casa. Nada más». Ricardo se detuvo frente a él. «No lo creo». Alejandro no respondió. Ricardo continuó. «He visto esto antes. Gente que llega en el momento justo, cuando uno está vulnerable». Alejandro apretó un poco la mandíbula. «No sabes de lo que hablas». Ricardo lo miró con firmeza. «¿No? Porque yo sí sé cómo funcionan esas cosas». Alejandro se levantó también. «Esto no tiene nada que ver con la empresa». Ricardo no se movió. «Todo lo que te afecta tiene que ver con la empresa». El ambiente se tensó. Ninguno de los dos bajaba la mirada. Ricardo habló otra vez, más bajo. «Solo te digo que tengas cuidado». Alejandro sostuvo su mirada. «No necesito ese tipo de advertencias». Ricardo asintió lentamente. «Está bien, pero no digas que no te lo dije». La reunión terminó sin más. No hablaron de números, ni de proyectos, ni de nada importante, pero lo que se dijo fue suficiente. De regreso a casa, Alejandro no dejaba de pensar en esa conversación. No le gustaba la forma en que Ricardo había hablado de Mariana. No le gustaba la idea de que alguien más estuviera opinando sobre algo tan personal. Pero también había algo que le incomodaba más: la duda. Cuando llegó, encontró la casa tranquila. Mariana estaba en la sala, revisando unos cuadernos. Sofía estaba cerca, sentada en el piso, dibujando. No hablaban, pero estaban juntas. Eso ya era normal ahora. Alejandro se quedó observando unos segundos desde la entrada. Nadie lo había visto aún. Había algo en esa escena que le resultaba difícil de explicar. No era solo alivio, era algo más profundo. Pero las palabras de Ricardo seguían ahí, dando vueltas. Mariana levantó la mirada y lo vio. «¿Ya regresaste?» Alejandro asintió. «Sí». Sofía no dijo nada, pero no se fue. Eso también era distinto. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó Mariana. «Bien», respondió él, aunque no era del todo cierto. Mariana notó algo en su tono, pero no preguntó más. Alejandro dejó su saco sobre una silla. «¿Salieron hoy?» Mariana negó. «No hoy». Sofía levantó la mirada. «Mañana podemos ir otra vez». Alejandro se sorprendió. No esperaba escuchar eso. Mariana la miró. «Claro». Sofía volvió a su dibujo como si nada. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego habló. «Tengo que hacer una llamada». Subió a su estudio. Cerró la puerta. Se apoyó en el escritorio y soltó el aire lentamente. Tomó su teléfono, pero no marcó de inmediato. Su mente estaba en otra parte. Pensaba en Mariana, en Sofía, en lo que estaba pasando en su casa y en lo que Ricardo había dicho. No quería dudar, pero la duda ya estaba ahí y no se iba tan fácil. Abajo, en la sala, Mariana observó a Sofía en silencio. La niña dibujaba algo diferente. No eran solo líneas oscuras. Había formas, había más colores. Mariana no dijo nada. No hacía falta. Sabía que ese cambio no era casualidad, pero también sabía que no todo era tan simple, porque cuando algo empieza a mejorar, siempre hay algo más que puede complicarlo. Y ese algo ya estaba empezando a acercarse. Los días empezaron a fluir de una forma que ya no se sentía forzada. No era felicidad completa, pero tampoco era ese peso constante que había llenado la casa durante tanto tiempo.
Había momentos pequeños que antes no existían, detalles que no llamaban la atención a primera vista, pero que poco a poco iban cambiando todo. Alejandro lo notaba más en las tardes. Antes, esas horas eran las más pesadas. El silencio se hacía más evidente. La casa parecía más grande y más vacía. Ahora no. Ahora, cuando regresaba del trabajo, siempre encontraba algo distinto. Ese día, al entrar, escuchó voces en la cocina. No eran risas, pero tampoco era silencio. Se quitó el saco despacio y caminó hacia ahí. Sofía estaba sentada en la barra, moviendo una cuchara dentro de un vaso con leche. Mariana estaba frente a ella, cortando fruta. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro, apoyándose en el marco de la puerta. Sofía levantó la mirada. «Nada». Mariana habló sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. «Estamos intentando que pruebe algo diferente». Sofía frunció el ceño. «No estoy intentando nada». Alejandro no pudo evitar una pequeña sonrisa. Se acercó un poco más. «¿Y eso qué es?». Sofía miró el vaso. «No sé». Mariana respondió. «Es leche con un poco de chocolate». Sofía agregó rápido. «Pero no me gusta». Alejandro la miró. «¿Ya lo probaste?». Sofía dudó. «No». Alejandro levantó una ceja. «Entonces no sabes si te gusta o no». Sofía apretó los labios, pero no respondió. Mariana dejó el cuchillo a un lado. «Puedes probar solo un poco. Si no te gusta, no pasa nada». Sofía miró el vaso como si fuera algo sospechoso. Luego, miró a su papá. Luego a Mariana. Tomó un pequeño sorbo. Hizo una mueca, pero no dejó el vaso. «No está tan mal», dijo casi en voz baja. Alejandro intercambió una mirada rápida con Mariana. No dijeron nada, pero ambos entendieron lo que significaba ese pequeño momento. Más tarde, Sofía subió a su habitación. No de forma brusca, no escapando, simplemente subió. Alejandro se quedó en la cocina unos segundos más. Mariana empezó a lavar los utensilios. «Gracias», dijo Alejandro de pronto. Mariana no dejó de moverse. «¿Por qué?». «Por esto, por lo que está pasando». Mariana cerró la llave del agua. «No es algo que esté haciendo yo sola». Alejandro la miró. «Lo sé, pero tú abriste la puerta». Mariana se secó las manos con un trapo. «A veces las puertas ya están medio abiertas, solo hay que no cerrarlas». Alejandro apoyó una mano sobre la barra. Se quedó pensando unos segundos. «Ricardo habló conmigo hoy». Mariana lo miró. «¿Tu socio?». «Sí». «¿Y?». Alejandro dudó un momento. «Dice que estoy distraído». Mariana no respondió de inmediato. «¿Y lo estás?». Alejandro soltó una pequeña risa sin ganas. «Tal vez». Mariana se apoyó ligeramente en la barra. «No siempre es malo». Alejandro la miró. «Para él sí lo es». Mariana se encogió de hombros. «Entonces ese es su problema». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. La forma en que Mariana decía las cosas era simple, pero directa. No le daba vueltas. Eso le gustaba, y al mismo tiempo lo descolocaba un poco. Esa noche, después de cenar, Sofía no subió de inmediato. Se quedó en la sala, sentada en el sillón, con las piernas recogidas. La televisión estaba encendida, pero nadie la veía realmente. Alejandro estaba en un extremo, Mariana en otro. No hablaban, pero tampoco era incómodo. Sofía miraba la pantalla sin mucha atención. De repente, habló. «¿Siempre lees la misma historia?». Mariana la miró. «No, tengo varias». Sofía giró un poco la cabeza. «¿Y por qué esa?». Mariana pensó un segundo. «Porque a veces las historias se parecen a lo que uno siente». Sofía bajó la mirada. Luego volvió a la televisión. Alejandro observaba todo en silencio. Cada conversación, cada gesto, cada pequeño avance. No intervenía. No quería romper ese equilibrio. Más tarde, Mariana subió como siempre con el cuaderno. Sofía ya estaba en la cama. Esta vez no estaba de espaldas. Estaba mirando hacia la puerta. Mariana se sentó en el mismo lugar. Antes de empezar, Sofía habló. «¿La niña del cuento sale al final?». Mariana la miró. «Sí». Sofía frunció ligeramente el ceño. «¿Y no le pasa nada?». Mariana negó con la cabeza. «No». Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Está bien». Mariana empezó a leer. La historia avanzaba hacia ese punto donde la niña finalmente decidía salir. No era un momento grande, no había algo dramático, solo una decisión sencilla, pero importante. Cuando terminó, cerró el cuaderno. «Buenas noches». Sofía no respondió de inmediato. Luego dijo algo que no había dicho antes. «Mañana puedes leer otra». Mariana asintió. «Claro». Salió de la habitación. Alejandro estaba en el pasillo, apoyado en la pared. Había escuchado parte de la conversación. Mariana lo vio. No dijeron nada por unos segundos. Luego Alejandro habló. «Se está abriendo». Mariana asintió. «Sí». Alejandro bajó la mirada. «No pensé que fuera a pasar». Mariana lo observó. «A veces pasa cuando dejas de esperar que pase».
Alejandro soltó una pequeña risa. Eso no tiene sentido. Mariana se encogió de hombros. A veces no tiene que tenerlo. Se quedaron en silencio unos segundos más. Pero esta vez, el silencio entre ellos era distinto. No era incómodo, no era pesado, era cercano. Alejandro la miró un poco más de lo normal, no con duda, no con desconfianza, con algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mariana lo notó, pero no lo evitó, tampoco lo buscó, solo lo dejó estar, porque había cosas que no necesitaban decirse para empezar a cambiar, y algo entre ellos ya estaba cambiando. Los días siguieron avanzando con esa calma que ya no se sentía frágil, pero tampoco completamente segura. Había una especie de equilibrio en la casa, algo que se estaba construyendo poco a poco, sin hacer ruido. Sofía ya no evitaba estar en los mismos espacios que Mariana, incluso a veces buscaba quedarse cerca, aunque no lo dijera. Alejandro lo notaba todo. Cada pequeño cambio lo guardaba como si fuera algo valioso, porque lo era. Pero mientras eso pasaba en casa, afuera, las cosas empezaban a moverse de otra forma. Esa mañana, Alejandro llegó a la oficina más temprano de lo normal. Quería adelantarse a pendientes, pero en el fondo también quería evitar pensar demasiado. Apenas entró a su despacho, su asistente apareció detrás. Señor Ruiz, el señor Ricardo pidió verlo en cuanto llegara. Alejandro no se sorprendió, ya esperaba algo así. Dile que pase. No pasaron ni 2 minutos cuando Ricardo entró sin tocar. Traía una carpeta en la mano y una expresión seria, más de lo habitual. Cerró la puerta detrás de él. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio. Te escucho. Ricardo no se sentó. Abrió la carpeta y sacó unas hojas. Estuve investigando. Alejandro frunció el ceño. ¿Investigando qué? Ricardo lo miró directo. A la mujer que está en tu casa. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. No le gustó nada escuchar eso. No tenías por qué hacer eso, respondió con firmeza. Ricardo ignoró el comentario. Mariana López, 35 años, viuda. Alejandro se tensó. Ya sabía eso. Ricardo levantó una hoja. Accidente en carretera hace 3 años. Murieron su esposo y su hija. Alejandro se quedó en silencio. Eso también lo sabía, pero la forma en que Ricardo lo decía lo hacía sonar distinto, más frío, más calculado. ¿Y qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro. Ricardo dejó la hoja sobre el escritorio. Que no es casualidad. Alejandro negó. Eso no prueba nada. Ricardo caminó lentamente por la oficina. No, por sí solo no, pero hay más. Alejandro lo miró con molestia. Entonces dilo de una vez. Ricardo se detuvo. Después del accidente, ella desapareció por un tiempo, sin trabajo, sin registros claros. Luego reaparece y termina trabajando en tu casa. ¿De verdad no te parece extraño? Alejandro apretó la mandíbula. No. Ricardo soltó una risa corta. Claro que sí, solo que no lo quieres ver. Alejandro se levantó. No voy a permitir que hables así de ella. Ricardo lo enfrentó sin moverse. ¿No la conoces? Alejandro lo miró fijo. La conozco lo suficiente. Ricardo negó con la cabeza. No, conoces lo que te ha querido mostrar. El silencio se volvió pesado. Alejandro sentía cómo la molestia empezaba a mezclarse con algo más incómodo. Una duda que no quería tener. Ricardo bajó un poco el tono. Solo estoy tratando de proteger lo que es nuestro. Alejandro no respondió. Ricardo continuó. Tú no eres el mismo desde hace tiempo. Y ahora aparece ella justo cuando estás más vulnerable. Alejandro negó de nuevo. Basta. Ricardo lo observó unos segundos. Luego habló más despacio. Solo revisa bien las cosas. No confíes tan rápido. Alejandro no respondió. No quería seguir escuchando. Ricardo recogió la carpeta. No tienes que agradecerme ahora, pero lo harás después. Sin decir más, salió de la oficina. La puerta se cerró con un sonido seco. Alejandro se quedó de pie, sin moverse, mirando el escritorio. Las palabras seguían ahí, dando vueltas. No quería creer nada de eso. No quería poner en duda lo que estaba pasando en su casa, pero tampoco podía ignorarlo por completo. Pasaron varios minutos antes de que volviera a sentarse. Intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. Cada vez que pensaba en Mariana, ahora había una pequeña sombra que antes no estaba. Cuando llegó a casa esa tarde, todo parecía igual que siempre. Sofía estaba en la sala, dibujando en el piso. Mariana estaba sentada en el sillón, revisando algo en su teléfono. La escena era tranquila, normal. Alejandro se quedó en la entrada unos segundos, observando. Mariana levantó la mirada. «¿Ya llegaste?» Alejandro asintió. «Sí». Sofía lo miró rápido, pero no dijo nada.
Volvió a su dibujo. Alejandro dejó sus cosas y caminó hacia la sala. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó. «Bien», respondió Mariana. «Salimos un rato». Alejandro asintió, pero su atención estaba en otra parte. Mariana lo notó. «Algo pasa», dijo. Alejandro dudó. No quería hablar de eso frente a Sofía. Luego, Mariana entendió. No insistió. Más tarde, cuando Sofía subió a su habitación, Alejandro se quedó en la cocina. Mariana entró unos minutos después. «¿Qué pasó?», preguntó directamente. Alejandro apoyó las manos en la barra. «Ricardo estuvo investigando sobre ti». Mariana no mostró sorpresa inmediata. Solo lo miró. «¿Y qué encontró?». Alejandro dudó. «Tu pasado. El accidente». Mariana asintió. «Eso no es un secreto». Alejandro respiró hondo. «Dice que hay cosas que no encajan». Mariana sostuvo su mirada. «¿Y tú qué piensas?». Alejandro no respondió de inmediato, porque ahí estaba el problema. No sabía qué pensar. Mariana no bajó la mirada. «Puedes preguntarme lo que quieras». Alejandro la observó. Quería hacerlo. Quería aclarar todo. Pero también sabía que ese momento podía cambiar algo, y no estaba seguro de estar listo para eso. Afuera, la casa seguía en silencio. Pero ahora, ese silencio ya no era tranquilo. Era distinto, porque algo que antes no estaba, acababa de entrar, y no se iba a ir tan fácil. Desde esa conversación, algo cambió en Alejandro. Y no fue un cambio que se notara de inmediato con palabras o acciones claras, sino en pequeños detalles que empezaron a aparecer sin que él mismo se diera cuenta. No dejó de hablarle a Mariana, no la evitó por completo, pero ya no era igual. Había una pausa antes de responder, una mirada que se quedaba más tiempo de lo normal, como si estuviera buscando algo que antes no necesitaba buscar, y Mariana lo notó desde el primer momento. Esa mañana, la casa volvió a su ritmo habitual. Sofía bajó a la cocina, algo que ya empezaba a ser más frecuente. Mariana estaba preparando el desayuno. Alejandro ya estaba sentado, con una taza de café en la mano, pero no parecía estar presente. Miraba hacia la mesa, sin enfocarse realmente en nada. «Buenos días», dijo Sofía en voz baja. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por el saludo. «Buenos días». Mariana también la saludó con una leve sonrisa. Sofía se sentó en su lugar. Había un plato con fruta y un vaso de leche. Esta vez no lo rechazó. Tomó un pedazo de fruta sin decir nada. El ambiente era tranquilo, pero había algo raro. Mariana lo sentía. Alejandro estaba ahí, pero no del todo. «¿Tienes algo hoy?», preguntó Mariana, intentando mantener la normalidad. Alejandro tardó un segundo en responder. «Sí, varias reuniones». Sofía miró a su papá por un momento, como si también notara algo distinto, pero no dijo nada. Mariana asintió. «¿Vas a regresar temprano?». Alejandro dudó. «No sé, depende». Antes siempre daba una respuesta más clara. Ahora no. Sofía bajó la mirada hacia su plato. El silencio volvió a instalarse, pero no era el mismo de antes. Este era incómodo. Después del desayuno, Alejandro salió de la casa más rápido de lo normal. Ni siquiera se detuvo a despedirse como otros días. Mariana lo observó desde la puerta. No dijo nada, pero entendió. Arriba, Sofía estaba en su habitación, sentada en el piso con el cuaderno abierto. Dibujaba, pero no con la misma calma de los días anteriores. Sus trazos eran más marcados, más rápidos. Algo le incomodaba, aunque no supiera explicarlo. Más tarde, bajó las escaleras. Mariana estaba en la sala acomodando unos libros. «¿Mi papá ya se fue?», preguntó Sofía. «Sí». Sofía frunció un poco el ceño. No se despidió. Mariana la miró. Hoy salió con prisa. Sofía no respondió. Caminó hacia el sillón y se sentó. No parecía enojada, pero sí pensativa. Mariana se sentó también, a cierta distancia. «¿Quieres salir hoy?», preguntó. Sofía negó con la cabeza. «No». Mariana no insistió. «Está bien». El día pasó sin mayores cambios, pero con una sensación constante de que algo no estaba del todo bien. Por la tarde, Alejandro regresó más tarde de lo habitual. Entró en silencio. La casa estaba tranquila. Sofía estaba en la sala viendo la televisión. Mariana estaba en la cocina. Alejandro dejó sus cosas y caminó hacia la sala. «Hola». Sofía lo miró. «¿Hola?». Alejandro se sentó a su lado, pero no dijo nada más. Antes, intentaba iniciar alguna conversación, aunque fuera breve. Ahora no. Sofía lo notó. Después de unos segundos, volvió a mirar la televisión. Mariana apareció en la entrada de la sala. «¿Ya cenaste?», preguntó. «No». Alejandro se levantó. «Voy a hacerlo después». Mariana lo observó. Había algo en su forma de evitar la conversación que ya no se podía ignorar. Más tarde, cuando Sofía subió a su habitación, Mariana se quedó en la cocina.
Alejandro entró unos minutos después. Se sirvió un vaso de agua sin mirarla. Mariana habló primero. «¿Estás distante?» Alejandro no respondió de inmediato. Dio un trago al agua. «Solo estoy cansado». Mariana negó suavemente. «No es solo eso». Alejandro dejó el vaso sobre la mesa. Mariana lo miró directo. «¿Tiene que ver con lo que te dijeron?» El silencio se hizo pesado. Alejandro finalmente habló. «Solo quiero estar seguro de todo». Mariana no cambió su expresión. «¿Seguro de qué?» Alejandro dudó. No quería decirlo de forma directa, pero tampoco podía evitarlo. «De que todo es como parece». Mariana lo sostuvo la mirada unos segundos. Luego habló con calma. «Entonces pregúntame». Alejandro no respondió, porque en el fondo sabía que no era tan simple. No era solo una pregunta, era lo que venía después. Mariana dio un paso hacia atrás. «Está bien. Si necesitas tiempo, tómalo». Alejandro levantó la mirada. «No es eso». Mariana negó. «Sí lo es. Y no pasa nada. Pero no voy a convencerte de algo que tienes que decidir tú». El silencio volvió, pero esta vez era más frío. Mariana salió de la cocina sin decir más. Alejandro se quedó solo, mirando el vaso de agua, sintiendo que algo se estaba rompiendo, pero sin saber cómo detenerlo. Arriba, Sofía estaba sentada en su cama, miraba la puerta, esperando. Mariana entró como siempre, con el cuaderno en la mano. Se sentó en el mismo lugar, pero antes de empezar, Sofía habló. «Mi papá está raro». Mariana la miró. «Un poco». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué?» Mariana pensó un momento. «A veces los adultos se confunden». Sofía bajó la mirada. «No me gusta». Mariana asintió. «A mí tampoco». Sofía se acomodó en la cama. «¿Vas a leer?» Mariana abrió el cuaderno. Sí, empezó la historia. Pero esa noche, aunque la voz era la misma, el ambiente no lo era. Había algo más. Algo que se había metido entre ellos, y aunque nadie lo decía en voz alta, ya se sentía. La tensión que había entrado a la casa no desapareció con el paso de los días. Al contrario, se acomodó en cada rincón, en cada conversación incompleta, en cada mirada que se detenía un segundo más de lo normal. Alejandro intentaba actuar como siempre, pero ya no le salía natural. Mariana seguía haciendo lo mismo de todos los días, con la misma calma, pero ahora había una distancia que antes no estaba. No era evidente para cualquiera, pero sí para ellos. Y Sofía, aunque no entendía todo, lo sentía. Esa mañana empezó más callada de lo habitual. Sofía bajó a la cocina, pero no habló. Se sentó y empezó a mover su vaso con la cuchara, sin tomar nada. Mariana estaba preparando el desayuno, y Alejandro estaba de pie, revisando su teléfono. Nadie decía nada, hasta que Sofía dejó la cuchara sobre la mesa con un pequeño golpe. «¿Van a seguir así?», dijo de pronto. Alejandro levantó la mirada. «¿Así cómo?». Sofía los miró a los dos, sin hablar, como si algo estuviera mal. Mariana no respondió. Alejandro tampoco supo qué decir de inmediato. Sofía frunció el ceño. «No me gusta». Mariana se acercó un poco. «No pasa nada, Sofía». Pero Sofía negó con la cabeza. «Sí pasa, solo que no dicen nada». Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa. «Sofía...». La niña se levantó de la silla. «Ya no quiero desayunar». Subió las escaleras sin esperar respuesta. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier discusión. Alejandro se pasó una mano por la cara. «Esto no está bien». Mariana lo miró. «Entonces no lo alargues más». Alejandro levantó la mirada. Mariana no apartó los ojos. «Si tienes dudas, es momento de resolverlas, no de dejarlas crecer». Alejandro dudó unos segundos. Luego asintió. «Está bien». Esa misma tarde, cuando Sofía estaba en su habitación, Alejandro y Mariana se quedaron en la sala. Esta vez no había forma de evitar la conversación. Alejandro se sentó frente a ella. Mariana no se veía nerviosa, solo tranquila, como si ya hubiera esperado ese momento. «Ricardo me dijo que hay cosas en tu pasado que no están claras», empezó Alejandro. Mariana asintió. «Ya me dijiste». Alejandro la observó. «¿Es cierto?». Mariana no respondió de inmediato. Se tomó un segundo. «Sí, hay cosas que no conoces». Alejandro sintió cómo se tensaba el ambiente. «¿Por qué?». Mariana bajó la mirada un instante, pero no por evasión, sino como quien organiza lo que va a decir. «Después del accidente, no solo me quedé sola, también me quedé sin rumbo». Alejandro no interrumpió. «Me fui de la ciudad por un tiempo. No quería estar en ningún lugar que me recordara lo que había perdido». Alejandro la escuchaba con atención. Mariana continuó. «No trabajé, no hablé con casi nadie. Solo existía». Alejandro bajó la mirada. Mariana levantó la vista otra vez. «Cuando regresé, empecé de nuevo, poco a poco. Trabajos pequeños, lugares distintos, nada fijo.
Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio? Mariana respondió sin dudar. Porque no era lo importante. Alejandro la miró. Para mí sí lo es. Mariana asintió. Lo entiendo. El silencio se quedó unos segundos entre ellos. Alejandro respiró hondo. Ricardo cree que no es coincidencia que hayas llegado justo ahora. Mariana lo sostuvo la mirada. ¿Y tú también lo crees? Alejandro dudó. No quiero creerlo. Pero... Mariana no se movió. Pero está ahí. Alejandro asintió, con dificultad. Sí. Mariana no se mostró molesta. Tampoco herida de forma evidente. Solo habló con calma. Yo no llegué a tu casa por casualidad. Alejandro se tensó. Mariana continuó. Llegué porque necesitaba trabajo. Y porque cuando escuché tu historia, entendí que podía ayudar. Alejandro no apartó la mirada. No vine por tu dinero. No vine por tu empresa. Vine porque reconocí algo en tu hija que yo también viví. Alejandro se quedó en silencio. Mariana dio un pequeño suspiro. No puedo cambiar lo que pienses. Pero tampoco voy a defenderme de algo que no es cierto. El ambiente se volvió más denso. No había gritos. No había reclamos. Pero cada palabra pesaba. Alejandro bajó la mirada. No quiero equivocarme otra vez. Mariana suavizó un poco su expresión. No se trata de no equivocarse. Se trata de decidir en qué confías. Alejandro no respondió, porque esa era la parte más difícil. Mariana se levantó del sillón. Voy a seguir haciendo mi trabajo, como siempre. Si decides que no es suficiente, lo entenderé. Alejandro levantó la mirada de inmediato. No quiero que te vayas. Mariana lo miró. Entonces deja de dudar como si ya lo hubieras decidido. Esa frase se quedó en el aire. Mariana salió de la sala sin decir más. Alejandro se quedó solo, pensando, sintiendo que cada decisión que tomara a partir de ese momento iba a cambiar algo importante. Arriba, Sofía estaba sentada en el piso, abrazando sus rodillas. No había dibujado en todo ese tiempo. Miraba la puerta, esperando escuchar algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que algo estaba pasando. Cuando Mariana entró más tarde con el cuaderno, Sofía levantó la mirada de inmediato. ¿Ya están bien?, preguntó. Mariana dudó un segundo. «Estamos hablando». Sofía frunció el ceño. «No me gusta cuando las cosas cambian». Mariana se sentó en su lugar de siempre. A veces tienen que cambiar para acomodarse mejor. Sofía no parecía convencida. Se acostó en la cama. «Lee». Mariana abrió el cuaderno y empezó la historia. Pero esa noche, más que nunca, la historia no era solo un cuento. Era un reflejo de lo que estaba pasando ahí mismo. Y aunque Sofía no entendía todo, entendía lo suficiente para saber que algo importante estaba en juego. Los días después de esa conversación no fueron fáciles, pero tampoco fueron como antes. Ya no había esa distancia fría que se había instalado de golpe, pero tampoco había regresado la cercanía natural que habían empezado a construir. Era como si ambos estuvieran caminando con cuidado, midiendo cada paso, sin querer romper algo que apenas se estaba acomodando. Alejandro ya no evitaba a Mariana, pero tampoco se acercaba como antes. Mariana seguía en su lugar, sin presionar, sin reclamar, pero tampoco ignorando lo que había pasado. Y Sofía, como siempre, lo sentía todo. Esa tarde, la casa estaba tranquila. Sofía estaba en la sala, dibujando en el piso, pero esta vez con colores más vivos. No eran dibujos alegres, pero sí diferentes. Mariana estaba sentada en el sillón, observándola de vez en cuando. Alejandro llegó un poco más temprano de lo habitual. Se quedó en la entrada unos segundos, mirando la escena. Había algo en ese momento que le dolía, y al mismo tiempo le daba calma. No quería perder eso. No otra vez. Caminó hacia la sala. «Hola». Sofía levantó la mirada. «Hola». Mariana también lo miró. «¿Ya llegaste?» Alejandro asintió. «Sí». Hubo un pequeño silencio. No incómodo, pero sí cargado. Alejandro miró el dibujo de Sofía. «¿Qué estás haciendo?» Sofía dudó un segundo. «Es un parque». Alejandro se inclinó un poco para verlo mejor. Había árboles, una banca y dos figuras sentadas. No preguntó quiénes eran. «No hacía falta. Está bonito», dijo. Sofía no respondió, pero no borró nada. Eso ya era algo. Alejandro se enderezó y miró a Mariana. «¿Podemos hablar?» Mariana asintió. «Claro». Sofía los miró a los dos. No dijo nada, pero su atención ya no estaba en el dibujo. Alejandro y Mariana caminaron hacia la cocina. No se sentaron. Se quedaron de pie, uno frente al otro. Alejandro tomó aire antes de hablar. «He estado pensando». Mariana no dijo nada, solo esperó. «No quiero seguir así», continuó él. Mariana lo miró con calma. «¿Así como?» Alejandro bajó la mirada un momento, dudando de todo.
Mariana cruzó ligeramente los brazos, no a la defensiva, sino como quien se prepara para escuchar algo importante. Alejandro levantó la vista. No fue justo para ti. Mariana no respondió de inmediato. Alejandro continuó. Dejé que lo que dijo Ricardo me metiera dudas que no tenía antes. Mariana lo sostuvo la mirada. ¿Y ahora? Alejandro respiró hondo. Ahora sé que no quiero perder lo que está pasando aquí. Mariana no cambió su expresión, pero sus ojos mostraron algo distinto. Alejandro dio un paso más cerca. No puedo prometer que no voy a tener miedo, pero sí puedo decidir en qué confiar. El silencio se quedó entre ellos. Mariana lo observó unos segundos. Luego habló. ¿Y en qué decides confiar? Alejandro no dudó esta vez. En lo que he visto. En cómo estás con Sofía. En cómo estás aquí. Mariana bajó la mirada un segundo, como procesando esas palabras. Cuando volvió a levantarla, su voz fue tranquila. Eso es suficiente para mí. Alejandro asintió levemente. No se acercó más. No era ese tipo de momento. Era más simple, más real. Después de unos segundos, Alejandro habló otra vez. Quiero invitarte a cenar. Mariana parpadeó, sorprendida. ¿A cenar? Sí. Mariana dudó. No parecía incómoda, pero sí pensativa. Alejandro lo notó. No tiene que ser nada complicado. Solo salir un rato. Mariana bajó la mirada, como evaluando algo interno. Luego volvió a verlo. ¿Por qué ahora? Alejandro respondió con honestidad. Porque ya no quiero quedarme con dudas. Mariana lo observó en silencio. Había algo en su expresión, una mezcla de cautela y algo más profundo. Es pronto, dijo al final. Alejandro asintió. Lo sé, pero no estoy hablando de promesas, solo de un momento. Mariana se quedó callada unos segundos, luego soltó el aire despacio. Está bien. Alejandro no sonrió, pero su postura cambió un poco, más ligera. ¿Hoy? Preguntó. Mariana negó. Mañana. Alejandro asintió. Mañana está bien. Regresaron a la sala. Sofía los miró de inmediato. ¿Qué estaban haciendo? Preguntó. Hablando, respondió Alejandro. Sofía frunció el ceño. ¿Ya están bien? Alejandro la miró. Sí. Sofía dudó un segundo, como si estuviera buscando señales de que eso era cierto. Luego bajó la mirada a su dibujo. Está bien. Esa noche, cuando Mariana subió a leer, Sofía ya estaba en la cama, esperando. Mariana se sentó en su lugar de siempre. Antes de abrir el cuaderno, Sofía habló. ¿Vas a salir con mi papá? Mariana se sorprendió un poco. ¿Cómo sabes? Sofía se encogió de hombros. Escucho. Mariana asintió. Sí. Sofía la miró fijamente. ¿Vas a volver? Mariana no dudó. Sí. Sofía bajó la mirada. Está bien. Mariana abrió el cuaderno y empezó a leer. La historia continuaba, pero ahora tenía otro tono. No porque cambiara la forma de leer, sino porque algo en el ambiente había cambiado. Había menos tensión, más claridad, más dirección. Cuando terminó, cerró el cuaderno. Buenas noches. Sofía dudó un segundo. Luego dijo algo que no había dicho antes. Que te vaya bien mañana. Mariana la miró, sorprendida. Gracias. Salió de la habitación. En el pasillo, Alejandro estaba apoyado en la pared, como otras veces. Mariana lo vio. No dijeron nada por unos segundos, pero esta vez no hacía falta, porque ambos sabían que algo importante estaba empezando. No de golpe, no perfecto, pero real. El día de la cena llegó sin hacer ruido, pero se sentía distinto desde temprano. No era un evento grande, no había preparativos especiales, pero en el ambiente había algo que no estaba antes. Alejandro salió de la casa más temprano que de costumbre, revisando detalles en el teléfono, aunque en realidad estaba pensando en otra cosa. No era nervios como tal, pero sí una sensación nueva, como si estuviera entrando a algo que no podía controlar del todo. Mariana, por su parte, siguió con la rutina como siempre. Preparó el desayuno, acompañó a Sofía en la mañana, ordenó la casa. Nada cambió en lo externo, pero por dentro también estaba atenta. No era una salida cualquiera, no era solo una cena, era una decisión. Sofía fue la primera en notar que algo estaba diferente. Bajó a la cocina y vio a Mariana más callada de lo normal. ¿Hoy sales?, preguntó mientras se sentaba. Mariana la miró. Sí. Sofía tomó su vaso de leche. ¿Con mi papá? Mariana asintió. Sofía se quedó en silencio unos segundos. No parecía molesta, pero tampoco indiferente, solo pensativa. ¿A dónde van? Mariana se encogió un poco de hombros. A cenar. Sofía bajó la mirada. Está bien. Mariana la observó con atención. ¿Te molesta? Sofía negó rápido. No. Luego agregó, un poco más despacio. Solo... regresa. Mariana sintió algo en el pecho con esa frase. Asintió. Voy a regresar. Sofía no dijo nada más, pero siguió comiendo.
Esa simple conversación dejó claro algo que antes no existía. Sofía ya no veía a Mariana como alguien que podía irse en cualquier momento. Ahora le importaba que volviera. Por la tarde, Alejandro regresó antes de lo habitual. Subió directo a su habitación. Se cambió de ropa varias veces sin estar completamente convencido de ninguna, no porque fuera algo superficial, sino porque no sabía exactamente qué esperaba de esa noche. Abajo, Mariana también se preparaba, pero de una forma más simple. No buscaba impresionar, solo verse bien, sentirse cómoda. Cuando bajó, Sofía estaba en la sala. Levantó la mirada de inmediato. «Te ves diferente», dijo. Mariana sonrió apenas. «¿Para bien o para mal?» Sofía se encogió de hombros. «Para salir». Mariana asintió. «Supongo que sí». En ese momento, Alejandro bajó las escaleras. Se detuvo al verla. No dijo nada de inmediato. Solo la observó un segundo más de lo normal. Mariana también lo miró. No hubo palabras, pero el momento quedó claro. Sofía los miraba a los dos, en silencio. Alejandro se aclaró la garganta. «¿Lista?» Mariana asintió. «Sí». Sofía se levantó del sillón. «Yo me voy a quedar aquí». Alejandro la miró. «Voy a estar pendiente». Sofía asintió. «Está bien». Luego miró a Mariana. «No te tardes mucho». Mariana se acercó un poco. «No lo haré». Salieron de la casa. El trayecto en el auto fue tranquilo, no incómodo, pero tampoco lleno de conversación. Era como si ambos estuvieran acomodándose a esa nueva situación. Alejandro manejaba, mirando al frente. Mariana observaba por la ventana, hasta que él habló. «Gracias por aceptar». Mariana giró un poco la cabeza hacia él. No parecía segura al principio. Alejandro asintió. «Lo noté». Mariana soltó una pequeña respiración. «Es que no es fácil». Alejandro la miró de reojo. «Lo sé». Llegaron a un restaurante tranquilo. No era ostentoso, pero sí agradable. Un lugar donde podían hablar sin ruido alrededor. Se sentaron frente a frente. Un mesero se acercó. Tomaron la orden, y luego se quedaron solos otra vez. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. «No quiero que esto se sienta raro». Mariana lo miró. «Un poco ya lo es». Alejandro soltó una leve risa. «Sí, pero no tiene que ser complicado». Mariana asintió. «No». El silencio volvió unos segundos, pero esta vez no pesaba. Alejandro la observó con más calma. «Nunca pensé que algo así iba a pasar otra vez». Mariana no respondió de inmediato. «¿A qué te refieres?» Alejandro dudó un segundo. «A sentir algo por alguien». Mariana bajó la mirada. «Yo tampoco». Alejandro continuó. «Después de que pasó todo, pensé que ya no tenía espacio para eso». Mariana levantó la vista. «A veces el espacio aparece cuando menos lo esperas». Alejandro asintió. «Sí». Hubo una pausa. Mariana habló. «Pero también da miedo». Alejandro no dudó. Mucho. Mariana sostuvo su mirada. «No es solo empezar algo, es arriesgarse a perder otra vez». Alejandro bajó la mirada un momento. «Lo sé, pero quedarse sin intentar también es perder». Mariana no respondió. Se quedó pensativa. La comida llegó, pero ninguno le prestó mucha atención al principio. La conversación seguía siendo lo importante. Alejandro habló otra vez. «No te estoy pidiendo nada ahora». Mariana lo miró. «Solo quiero ver a dónde va esto». Mariana asintió lentamente. «Yo también». Poco a poco, la conversación se volvió más ligera. Hablaron de cosas simples, del día, de Sofía, de momentos pequeños. No todo era intenso. Y eso también ayudaba. Afuera, la noche avanzaba. Dentro del restaurante, el ambiente era tranquilo. Y sin darse cuenta, ambos empezaron a relajarse. Ya no estaban pensando tanto en lo que podía pasar. Solo estaban ahí. Cuando salieron, el aire fresco los recibió. Caminaron unos pasos antes de llegar al auto. Alejandro abrió la puerta para Mariana. Ella subió. Él rodeó el coche y se sentó. Antes de arrancar, se quedaron en silencio unos segundos. Mariana habló primero. «No fue raro». Alejandro la miró. «No», Mariana agregó. «Fue tranquilo». Alejandro asintió. «Sí, y eso no lo esperaba». Mariana lo miró. «Yo tampoco». Alejandro encendió el auto. Mientras manejaba de regreso, algo ya había cambiado. No era una decisión grande, no era una declaración. Era algo más simple, más real. Cuando llegaron a la casa, las luces de la sala estaban encendidas. Sofía estaba despierta, sentada en el sillón. En cuanto escuchó la puerta, se levantó. Ya regresaron. Mariana entró. «Sí». Sofía la miró de arriba a abajo, como verificando algo. Luego asintió. «Está bien». Alejandro observó la escena en silencio. No dijo nada, pero entendió algo importante. Ya no eran solo 3 personas viviendo en la misma casa. Algo más se estaba formando. Algo que no habían planeado, pero que ya no podían ignorar. Después de esa cena, las cosas no cambiaron de golpe, pero sí tomaron una dirección más clara.
Ya no había dudas abiertas en el aire ni silencios incómodos entre Alejandro y Mariana. No era una relación con palabras grandes ni promesas exageradas, pero sí algo constante, algo que se iba construyendo en lo cotidiano. Y Sofía, como siempre, estaba en medio de todo, observando, sintiendo, entendiendo más de lo que parecía. Los días empezaron a tener otra energía. Alejandro ya no llegaba a la casa con esa carga que lo seguía antes. Ahora, apenas cruzaba la puerta, buscaba con la mirada a Sofía o a Mariana, y casi siempre las encontraba juntas, en la sala, en la cocina o incluso en el jardín. Ya no era raro verlas compartiendo el mismo espacio sin tensión. Una tarde, Sofía estaba sentada en el piso armando un rompecabezas. Mariana estaba a su lado, ayudando con algunas piezas, sin dirigir todo, solo acompañando. Alejandro entró y se quedó observando desde la puerta. No dijo nada de inmediato. Esa imagen le pegó de una forma distinta. No era solo que Sofía estuviera tranquila, era que ya no estaba sola en ese proceso. ¿Van bien?, preguntó finalmente. Sofía levantó la mirada. Nos falta una pieza. Mariana sonrió apenas. Siempre pasa. Alejandro se acercó y se agachó junto a ellas. Revisó el rompecabezas unos segundos. Luego tomó una pieza que estaba fuera de lugar. Creo que es esta. Sofía la tomó y la colocó. Encajó perfecto. Sofía lo miró. Sí era. Alejandro sonrió ligeramente. No era una sonrisa grande, pero era real. Ese tipo de momentos se volvieron más frecuentes. Desayunos sin discusiones, tardes sin silencios pesados, noches donde la historia ya no era solo un puente, sino parte de una rutina que los tres compartían. Y en medio de todo eso, la relación entre Alejandro y Mariana seguía creciendo, sin necesidad de forzar nada. No hablaban todo el tiempo de lo que sentían, pero se notaba en la forma en que se miraban, en cómo se buscaban en espacios pequeños, en cómo se entendían sin tener que explicar demasiado. Una noche, después de que Sofía se quedó dormida, Alejandro y Mariana se quedaron en la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno la estaba viendo. Habían pasado varios minutos en silencio, pero no era incómodo. Alejandro giró un poco hacia ella. He estado pensando en algo. Mariana lo miró. ¿Qué cosa? Alejandro tomó aire. No quiero que esto se quede solo en lo que es ahora. Mariana no respondió de inmediato. Lo observó con atención. ¿A qué te refieres? Alejandro dudó un segundo, pero no se echó atrás. ¿A qué quiero algo más contigo? Mariana bajó la mirada por un momento. No parecía sorprendida, pero sí pensativa. Alejandro continuó. No estoy diciendo que tenga que ser inmediato, pero no quiero que se quede en algo indefinido. Mariana levantó la vista. ¿No te parece que todo ha pasado muy rápido? Alejandro asintió. Sí, pero también siento que lo que estamos construyendo es real. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo y claridad. No es solo por mí, dijo finalmente. Es por Sofía también. Alejandro entendió de inmediato. Lo sé. Mariana continuó. Ella ya se está abriendo otra vez. Ya confía. Si algo sale mal. Alejandro no la dejó terminar. No quiero que salga mal. Mariana negó suavemente. Nadie quiere eso. Pero puede pasar. El silencio se quedó entre ellos. Alejandro bajó la mirada un momento. Luego volvió a verla. No quiero vivir con miedo a que algo salga mal. Ya lo hice demasiado tiempo. Mariana lo observó con atención. Alejandro agregó. Quiero intentarlo. Bien, sin dudas, sin estar a medias. Mariana respiró hondo. No era una decisión fácil. No para ella. No después de lo que había vivido. Pero tampoco podía negar lo que sentía. Y eso ya no era algo pequeño. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara. Finalmente, Mariana asintió. Está bien. Alejandro no sonrió de inmediato, pero su postura cambió. Más relajada, más segura. Mariana lo miró. Pero vamos paso a paso. Alejandro asintió. Paso a paso. No hubo abrazos exagerados ni escenas dramáticas. Solo un acuerdo claro. Y eso, para ellos, era suficiente. Los días siguientes confirmaron ese cambio. Ya no era solo cercanía. Era una relación, no con etiquetas frente a Sofía, no con explicaciones grandes, pero sí con una presencia distinta. Alejandro ya no dudaba en acercarse a Mariana, en hablar con ella, en compartir decisiones, y Mariana tampoco se detenía tanto como antes. Se permitía estar ahí, sin frenar lo que sentía. Sofía empezó a notar esos detalles. No hizo preguntas al principio, pero observaba cómo se hablaban, cómo se miraban, cómo ya no había esa distancia que antes aparecía a veces. Una tarde, mientras estaban los tres en el jardín, Sofía jugaba con una pelota.
Mariana estaba sentada en una silla, y Alejandro de pie, observándolas. Sofía se acercó de pronto. Miró a los dos. ¿Ustedes ya son novios?, preguntó sin rodeos. Alejandro y Mariana se miraron por un segundo. No esperaban la pregunta así, tan directa. Alejandro habló primero. «Estamos juntos». Sofía los observó con atención. Luego asintió. «Está bien». No hizo más preguntas. No se molestó. No se alejó. Solo regresó a su juego. Pero ese pequeño momento dejó algo claro. Ya no estaban escondiendo lo que pasaba. Y lo más importante, Sofía no lo rechazó. Esa noche, cuando Mariana subió a leer, Sofía la miró antes de acostarse. «¿Te vas a quedar?», preguntó. Mariana la miró. Sí. Sofía asintió. Bueno, Mariana abrió el cuaderno y empezó la historia. Pero ahora, esa historia ya no era solo un reflejo del pasado. Era también una forma de acompañar lo que estaban empezando a construir. Y sin decirlo en voz alta, los tres ya lo sabían. Algo nuevo había comenzado. Y esta vez, ninguno quería dejarlo ir. Todo parecía ir en calma, como si por fin las cosas se hubieran acomodado después de tanto tiempo. La casa ya no era ese lugar silencioso y tenso. Ahora tenía movimiento, voces, pequeños momentos que se sentían vivos. Sofía reía más, hablaba más. Incluso empezaba a salir sola al jardín sin que nadie tuviera que insistirle. Alejandro ya no caminaba con ese peso encima, y Mariana se había convertido en una presencia firme, constante, alguien que ya no estaba de paso, sino que formaba parte de la vida diaria. Pero justo cuando todo empezaba a sentirse estable, algo más estaba por aparecer. Esa tarde, Alejandro estaba en su oficina, revisando unos documentos sin demasiada concentración. Había tenido días tranquilos en el trabajo, pero sabía que eso no iba a durar. La puerta se abrió sin que tocaran. Ricardo entró, como siempre, sin pedir permiso. Traía una carpeta en la mano, pero esta vez su expresión no era solo seria, era distinta, más pesada. «Necesitamos hablar», dijo. Alejandro ni siquiera levantó la mirada de inmediato. «Otra vez con lo mismo, Ricardo. No es lo mismo». Algo en el tono lo hizo detenerse. Alejandro dejó el bolígrafo sobre el escritorio y lo miró. «¿Qué pasa ahora?». Ricardo cerró la puerta detrás de él. Caminó hasta el escritorio y dejó la carpeta frente a Alejandro. «Esto no es una sospecha». Alejandro frunció el ceño. «Entonces habla claro». Ricardo abrió la carpeta y giró unos documentos hacia él. «El accidente». Alejandro sintió como algo se tensaba dentro de él. «¿El de Mariana?». Ricardo asintió. «Sí, pero no es solo un accidente cualquiera». Alejandro tomó los papeles, pero no los revisó de inmediato. «¿A qué te refieres?». Ricardo no rodeó la respuesta. «Ese accidente está relacionado con una de tus empresas». El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. No era incómodo. Era pesado, duro, como si el aire se hubiera detenido. Alejandro levantó la mirada lentamente. «Eso no tiene sentido». Ricardo cruzó los brazos. «Revísalo». Alejandro bajó la vista hacia los documentos. Sus ojos recorrieron las hojas, pero al principio no procesaba todo. Luego, poco a poco, las palabras empezaron a tomar forma. Fechas, rutas, reportes, un error logístico, un transporte que no debía estar ahí, un camión, su empresa, ese mismo día, ese mismo lugar. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. «No», dijo casi en voz baja. Ricardo no suavizó nada. Ese camión perdió el control. Provocó el accidente donde murieron el esposo y la hija de Mariana. Alejandro dejó los papeles sobre el escritorio como si quemaran. Eso no puede ser». Ricardo lo miró fijo. «Sí puede». Alejandro se levantó de golpe. Caminó unos pasos hacia atrás, pasándose la mano por el rostro. «¿Por qué no supe esto?». Ricardo respondió sin dudar. «Porque en ese momento no estabas revisando ese tipo de detalles. Fue manejado como un incidente menor dentro de la empresa. Se resolvió con seguros y acuerdos». Alejandro negó con la cabeza. «Pero hubo muertos». Ricardo asintió. «Sí, pero no conectaste los puntos. Hasta ahora». El silencio volvió a caer, pero esta vez no había forma de ignorarlo. Alejandro se apoyó en el escritorio, sintiendo que el cuerpo le pesaba. «Ella no sabe», dijo finalmente. Ricardo negó. No hay registro de que lo sepa». Alejandro cerró los ojos un segundo. Su mente empezó a moverse rápido, pero sin orden. Mariana, Sofía, todo lo que habían construido, todo lo que estaba pasando, y ahora esto. Ricardo habló otra vez. «Esto cambia todo». Alejandro levantó la mirada. «No». Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Alejandro respiró hondo. «No cambia lo que ella es. No cambia lo que ha hecho por mi hija». Ricardo dio un paso más cerca.
pero cambia lo que tú representas para ella. Esa frase cayó más fuerte que todo lo anterior. Alejandro no respondió. Ricardo continuó. Si se entera, ¿qué crees que va a pasar? Alejandro apretó la mandíbula. No lo sé. Ricardo negó con la cabeza. Sí lo sabes. El silencio volvió. Pero esta vez era insoportable. Alejandro tomó aire. Tengo que hablar con ella. Ricardo lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Vas a decirle? Alejandro lo sostuvo la mirada. No puedo ocultarlo. Ricardo soltó una risa corta. Eso puede destruir todo lo que tienes ahora. Alejandro respondió sin dudar. Y ocultarlo lo destruiría después. Ricardo no dijo nada más. Solo lo observó unos segundos, como evaluando si realmente iba a hacerlo. Entonces hazlo, dijo al final. Pero no digas que no te advertí. Salió de la oficina, dejando a Alejandro completamente solo. El silencio ahora no era solo silencio. Era presión, era peso, era una verdad que ya no podía ignorar. Esa tarde, cuando Alejandro llegó a la casa, todo parecía igual que siempre. Sofía estaba en la sala, jugando. Mariana estaba con ella, ayudándole con algo. La escena era tranquila, normal, demasiado normal para lo que él llevaba dentro. Se quedó en la entrada unos segundos, observándolas. Mariana levantó la mirada. «Ya llegaste». Alejandro asintió. «Sí». Sofía corrió hacia él. «Mira lo que hice». Alejandro la miró, pero su mente estaba en otro lugar. Aún así, se agachó un poco. «Está muy bien». Sofía sonrió. Luego regresó a lo suyo. Mariana se acercó a él. «¿Todo bien?» Alejandro la miró. «No». Esa sola palabra cambió todo. Mariana lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?» Alejandro dudó. No sabía cómo empezar. No había forma fácil. «Tenemos que hablar». Mariana lo observó con atención. Algo en su tono le dejó claro que esto no era cualquier cosa. Sofía levantó la mirada desde el piso. ¿Pasa algo? Alejandro forzó una ligera calma. «No, solo vamos a hablar un momento». Sofía no parecía convencida, pero no insistió. Alejandro y Mariana caminaron hacia la cocina. El ambiente cambió en cuanto entraron. Ya no había espacio para evitar nada. Mariana cruzó los brazos ligeramente. «¿Qué pasa?» Alejandro la miró directo, sin rodeos. «El accidente». Mariana se quedó quieta. «¿Qué pasa con eso?» Alejandro sintió que las palabras pesaban más de lo normal. «Tiene que ver conmigo». El silencio fue inmediato. Mariana no entendió al principio. «¿A qué te refieres?» Alejandro respiró hondo. El camión que provocó el accidente era de una de mis empresas. Todo se detuvo. Literalmente. Mariana no reaccionó de inmediato. No habló. No se movió. Solo lo miró, como si no hubiera escuchado bien. «Repite eso», dijo finalmente, con la voz más baja. Alejandro no apartó la mirada. Fue una falla logística. Un error. Pero ese camión era mío. El silencio que siguió ya no era solo pesado. Era devastador. Mariana dio un paso hacia atrás. «No». Alejandro no se movió. No sabía. Mariana negó con la cabeza. «No». Su respiración empezó a cambiar. «No». Alejandro intentó acercarse un poco. «Mariana». Pero ella levantó la mano. «No te acerques». Su voz no era fuerte, pero era firme. Y por primera vez desde que había llegado a esa casa, había algo completamente distinto en ella. Algo que Alejandro nunca había visto, y que lo dejó sin saber qué hacer. El silencio que llenó la cocina no se parecía a nada de lo que había pasado antes en esa casa. No era el silencio de tristeza que Alejandro conocía, ni el silencio de distancia que había vivido con Sofía. Era otro tipo de silencio, uno que no dejaba respirar. Mariana se quedó de pie, mirando a Alejandro como si lo estuviera viendo por primera vez. No había lágrimas todavía, no había gritos. Solo esa mirada fija, dura, tratando de entender algo que no encajaba. Alejandro no se movía. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía empeorar todo, pero también sabía que no decir nada no ayudaba. No sabía por dónde empezar. Mariana dio un paso hacia atrás, luego otro, como si necesitara espacio, como si el aire en ese lugar ya no fuera suficiente. «No», repitió en voz baja, casi para ella misma. Alejandro habló, con cuidado. «No lo sabía, Mariana. Te lo juro». Mariana soltó una pequeña risa, pero no tenía nada de humor. «Eso no cambia nada». Alejandro bajó la mirada un segundo, luego volvió a verla. «Lo sé, pero es la verdad». Mariana negó con la cabeza. «La verdad es que tu empresa mató a mi familia». La frase cayó directo, sin filtro, sin suavizar. Alejandro no respondió, porque no había forma de contradecir eso sin sonar vacío. Desde la sala, Sofía miraba hacia la cocina. No escuchaba todo, pero sí lo suficiente para saber que algo estaba mal, muy mal. Se levantó despacio del piso y caminó hacia el pasillo, acercándose un poco más. No entró, solo se quedó ahí,
observando. En la cocina, Mariana finalmente empezó a reaccionar más. Su respiración se volvió más pesada. Pasó una mano por su cara. 3 años, dijo. 3 años tratando de entender por qué pasó. Y todo este tiempo, Alejandro dio un paso hacia ella, pero ella volvió a levantar la mano. No, no te acerques. Su voz tembló un poco esta vez. No quiero que me toques. Alejandro se quedó quieto. Entendió que ese no era el momento de acercarse. Mariana lo miró otra vez. ¿Y ahora qué?, preguntó. Alejandro no tenía una respuesta preparada. No había forma de prepararse para algo así. No lo sé, pero no quiero que te vayas. Mariana soltó el aire con fuerza. ¿Cómo puedes decir eso? Alejandro la sostuvo la mirada. Porque lo que siento por ti no cambió. Mariana abrió los ojos, incrédula. ¿En serio? ¿Eso es lo que te importa ahora? Alejandro negó rápido. No, me importa todo, pero no quiero perder esto también. Mariana bajó la mirada un momento. Su mente iba más rápido de lo que podía procesar. Todo lo que había construido en esa casa, todo lo que había empezado a sentir, ahora estaba mezclado con algo que no podía ignorar. Levantó la vista otra vez. Yo perdí a mi familia. Alejandro no respondió. No había nada que decir ante eso. Mariana continuó. Perdí a mi esposo. Perdí a mi hija. Y ahora me estás diciendo que, de alguna forma, tú estás en medio de eso. Alejandro cerró los ojos un segundo. No fue algo intencional. Fue un error. Mariana negó con la cabeza. Para ti es un error. Para mí fue todo. El silencio volvió. Pero esta vez ya no era solo tensión. Era dolor. Puro. Directo. En el pasillo Sofía ya no aguantó más. Entró a la cocina. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a los dos. Mariana se quedó quieta. Alejandro volteó hacia su hija. Nada que tengas que preocuparte. Sofía negó. Sí me tengo que preocupar. Están peleando. Mariana cerró los ojos un segundo, como tratando de controlarse. Cuando los abrió, miró a Sofía. No estamos peleando. Sofía frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa? Nadie respondió de inmediato. Sofía miró a uno y luego al otro. ¿Te vas a ir?, le preguntó a Mariana de pronto. La pregunta llegó directo, sin preparación. Mariana sintió algo en el pecho. No respondió de inmediato. Sofía dio un paso más cerca. ¿Te vas a ir?, repitió. Su voz ahora tenía miedo, ese miedo que ya había vivido antes. Mariana bajó la mirada hacia ella. No sabía qué decir, porque la verdad era que no lo sabía. Alejandro habló. No queremos que se vaya. Sofía lo miró, pero no le estaba preguntando a él. Mariana finalmente habló, en voz baja. No lo sé. Sofía negó con la cabeza de inmediato. No, no puedes irte. Mariana sintió cómo esa frase le rompía algo por dentro. Sofía se acercó más. ¿Por qué están así? Nadie respondía, porque no había forma de explicarlo sin romper más cosas. Sofía miró a Mariana con los ojos llenos de algo que ya no era solo tristeza. Era necesidad. ¿Te puedes quedar? Mariana se agachó un poco, quedando a su altura. Sus manos dudaron antes de moverse, pero al final tomó las de Sofía. No fue un gesto automático, fue una decisión. No depende solo de mí, dijo con suavidad. Sofía apretó sus manos. Yo no quiero que te vayas. Alejandro observaba todo en silencio, sintiendo cómo cada palabra pesaba más que la anterior. Mariana miró a Sofía unos segundos más, luego la abrazó. No fue un abrazo rápido, fue firme, real, como si necesitara ese contacto tanto como la niña. Sofía cerró los ojos. No quiero quedarme sola otra vez. Esa frase lo cambió todo. Mariana apretó el abrazo. Sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer de inmediato. Solo respiró hondo, y en ese momento tomó una decisión. Se separó un poco de Sofía, pero sin soltarla del todo. Luego levantó la mirada hacia Alejandro. No puedo cambiar lo que pasó, dijo. Alejandro no respondió. No puedo olvidar. Tampoco. Alejandro asintió, con el rostro serio. Pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando ahora. Sofía la miró, esperando. Mariana continuó, con la voz más firme. Esto que tenemos es real. Alejandro sintió un peso en el pecho. Mariana agregó, y no quiero destruirlo. El silencio volvió, pero ahora era distinto. No era vacío, era un punto de quiebre. Mariana miró a Sofía. Me voy a quedar. Sofía no dijo nada, solo la abrazó más fuerte. Alejandro cerró los ojos un segundo, no por alivio completo, porque sabía que eso no borraba nada, pero sí porque entendía que, a pesar de todo, no estaba perdido. El tiempo pasó, no fue inmediato, no fue perfecto. Hubo días difíciles, conversaciones incómodas, momentos donde el pasado volvía a aparecer, pero también hubo más momentos como ese, más cercanos, más reales. Meses después, la casa ya no se parecía en nada a lo que había sido.
Ya no había silencio pesado, había ruido, movimiento, vida. Sofía volvió a la escuela. Reía más, hablaba más. Mariana ya no era solo alguien que estaba ahí, era parte de todo. Y Alejandro ya no era el mismo hombre que había quedado detenido en el tiempo. Una noche, mientras estaban los tres en la sala, Sofía se acercó a Mariana. La miró con esa seriedad que a veces tenía. ¿Te puedo decir algo? Mariana asintió. Sofía dudó un segundo. Luego habló. ¿Puedes ser mi mamá? El aire se detuvo por un instante. Alejandro levantó la mirada. Mariana sintió como algo dentro de ella se movía. No respondió de inmediato. Se inclinó hacia Sofía y la abrazó. Sí. La respuesta fue simple, pero lo decía todo. Tiempo después, Alejandro le pidió matrimonio. No fue una escena exagerada. Fue tranquila, como todo lo que habían construido. Y Mariana dijo que sí. Meses más tarde, cuando ya estaban casados, llegó una noticia que nadie esperaba. Mariana estaba embarazada. Y no de uno, sino de dos. La casa, que antes había estado llena de ausencia, ahora estaba llena de vida. Risas, pasos, voces, caos, pero del bueno, del que se siente, del que se queda. Y aunque el pasado no desapareció, dejó de ser lo único que definía sus vidas, porque ahora tenían algo más fuerte, algo que eligieron construir, a pesar de todo.